la gente, el entusiasmo que hay, o sea, que hay. Pero bueno, pasó. Creo que Palmeiras ganó muy bien. Hay bastante diferencia entre lo que es brasilero y... O sea, este partido no ha sido una diferencia importante para mí. ¿Y a vos no te piden consejo en Cerro, Sasa, con tutorial en Cerro? ¿Qué? Consejo, alguien no te pregunta, Sasa, anda, ve qué hacemos en Cerro, no te dicen, ¿no? No me dicen, no. No, la gente sí, ¿viste? Claro, con la gente, con la euforia, con el... por el resultado así, me suelen decir que se fueron, no, nada, de tú nada. Ahí nomás, acá está Diego Gavilán con nosotros, Sasa. Hola, Diego, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Fue mi profe, Diego, en Camioneta. Sí, un jugador, volador. El técnico. Por fin marcó su gol, no sé cuánto. ¿No? ¿Cuántos goles marcaste en Capiatá? No me recuerdo hace dónde cuándo. Es posible que te diga, Diego, por fin. Así son los técnicos. Esperana, Diego. Así son los técnicos hasta. Por fin hiciste un gol y sé que te digo. Usó toda su batería y después se le acabó su batería y nunca más hizo gol hasta que cumplió su objetivo. ¿Escuchaste el video que te dice? ¿Así fuera? No, ese 128 costó y después metimos. Y después contar la mala, nomás después de la buena. Ah, ¿viste? Gastó toda su batería y después... ¿Por qué no tenemos tantos goles en el campeonato con los delanteros, esa? Y, a ver, ¿vos hablas de campeonato primera o intermedia? No, yo sé que hiciste el gol vos. Interiorizado. Yo sé que hiciste el gol del 12. Hablo de primera. Y no, a eso, viste, lo primero no estoy muy interesado en los voladores, o sea, no, la verdad que no miro mucho, miro lo de Cerro más listo. Pero en intermedia, si me preguntas en intermedia, sí, te puedo decir que muchas veces por falta de calidad mismo, de jerarquía en todos los equipos. O sea, ahí te puedo decir un par de cosas muy puntuales. Pero primera, o sea, que no es que no miro, ¿verdad? Miro los resúmenes, no, pero así en general no me interiorizo mucho. ¿Por qué no te interesa mucho, Sasa? No me interiorizo. ¿Por qué no te interioriza mucho? Y porque miro más los que intermedia, miro por ahí los chicos intermedia, son los jugadores que están, o sea, intento conocer a los chicos que están ahora. Ahorita hay muchos nuevos ahí, muchos chicos, muchos jóvenes. Intento mirar, ¿verdad? O sea, conocer a los chicos intermedia. No, en primera no. La verdad que no tanto. Quiere decir que vos vas a representar jugadores hasta cuando te deje el fútbol. Y está o sea, dentro de las posibilidades. Bien, por eso te pregunto Sí, con una parte respeto, que me ¿por gusta. qué no? ¿Por qué no? Creo que Nelson Adero también está en eso, ¿verdad? Y no sé. Aparte tengo, por suerte tengo pero ciertas también posibilidades de trabajo. Por favor. Vos me has invitado también a algo. ¿Cómo? Por suerte tengo varias posibilidades de trabajo, digamos, el día de mañana. Pero no es que yo era dueño de tu pase o que lo que te me está pidiendo mucho, veo. Y entre eso está lo tuyo que una vez me dijiste también, ¿verdad? O sea, por eso yo no que sucede más adelante. Hace 10 años yo te quise contratar, me dijiste que yo seguía haciendo goles. Sí, y te metí otra. Y ayer hiciste el gol, el empate, contanos. O sea que el gol de ayer fue uno de los, creo que, peores goles de mi carrera, che, un carambolísimo, pues. Decime una cosa, Sasa, O sea, ¿por qué me decís, che, a mí? ¿Por qué me...? Feo, digamos, un gol feo, pues. ¿Eh? El de ayer fue un gol feo. ¿Por qué vio gol? ¿Vos no hiciste el empate o ya estaba el segundo o el primero para 12 de junio? No, el segundo para el empate metí ayer. ¿Y qué tal vio el gol? Y una disputa con el arquero y se me cae la pelota por el mulo y entra. Un gol circunstancial. Sí, por eso digo, no, a ver, dame mérito. Con una disputa desde yo. ¿Cómo si vos mismo acabás de decir que hiciste un gol al pedo? No dije el pedo, dije de carambola, ¿viste cómo son? De carambola dije. Perdón, disculpame, de carambola. Disculpado, tranquilo. Bueno, y el 12, contanos Rubio Ñu, contanos la intermedia. No, bien, che. O sea, nosotros, yo hablo de mi club, ¿verdad? Ordenado, muy ordenado. Tenemos la estructura para entrenar, tenemos pelota, tenemos agua, tenemos ropa. O sea, la verdad que muy bien concentramos. Bien, después del resultado, todo muy parejo, mucho empate, ¿verdad? Y ayer partido friccionado, como lo son todos, con el perdón de la palabra, ¿verdad? Yo digo como lo son todos los partidos, ¿por qué? Por la falta de calidad, creo que hay también en la segunda categoría profesional del fútbol paraguayo.
lo cual estamos, creo que de cierta manera limitado, ¿verdad? A la regla absurda esa que hay, es de la sub-23. Hablamos, ¿te acuerdas que hablamos? Sí, largo y tendido de eso. Sí, no, pero viste para decir más, ¿verdad? Como la intermedia, porque se emparejó todo hacia abajo ahora. ¿Y qué pasa, Víctor Villalobos? No, que realmente ahora veo el video. Te rebota justito cuando va a entrar la pelota de Santiago. Te rebota en el muslo, justito. No, ahora estamos viendo el video y se nota que vas al salto con el arquero la toca y vos entrando hacia el arco la tocas con el muslo casi sin querer, como se diría. Pero obviamente es gol tuyo. Sí, por eso, o sea, fue un gol de carambola, porque se me cae en el muro y entra. Y bueno, así me somos a hacerlo adelante, ¿verdad? Y bueno, Sasa, y ahí está el gol. Sasa, y que las perspectivas con la dirigencia, con el técnico, contanos. No, la mejor siempre, o sea, ahora tenemos partido el martes, fundamental ganar ese partido para seguir aspirando para subir. Esa es la idea, ese es el gran objetivo que tenemos. ¿Qué dice Juan Manuel Salgueiro? Es un partido bien, profe, o sea, estamos ahí remando la verdad, estamos todos muy parejitos, o sea, full entrenando y en busca de hilar unos triunfos seguidos. Y bueno, Sasa, gracias por atendernos, por tu tiempo. Hablamos lo de Cerro. Antes del partido te ibas con la familia o te fuiste, no pudo ser. Ahora, Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le falta? Cabezón, le hiciste falta al arquero ahí. No se fue falta, apenas lo salta y Le hiciste falta a Almada ahí. Dice que fue falta. falta. Yo salto antes. Y él sí no hacía No, pero lo cargaba al arquero. En tu mejor momento no Era saltaba, falta. imagínate ahora. Sí, fue Espera falta un eso. ratito, sean respeto. Pero dame los méritos, mirá cómo salté, cómo me suspendí en el aire y el arquero. Sí, yo no, le choco. saltaste como Jordan, pero le hiciste falta. Vos no lo podés tocar al arquero No ahí. fue falta, bola. Tengo No, que esperar que, o sea, quedarme como... No es falta, Sasa. no es falta. Fue falta. ¿Quién Vos fue el árbitro, saltás Víctor? primero, Sasa. Hay que sancionar a ese árbitro. Firmán va a ser a favor del arquero, Firmán va a favor del arquero. Ocurre que así, pues son envidiosos, Germán, envidiosos, Diego, tranquilo, son ¿Cómo envidiosos, envidioso? Pero es falta, son tío. envidiosos. Hay que ser justo, por suerte hay televisión ahora y son se ve. envidiosos. Sasa, bien. Saltan en el aire y el arquero en el piso. Fue falta. Así que no hay bar. Decí que no hay VAR. Fue falta de Salcedo en contra de Almada. ¿Cómo? Mira, la pelota está en el aire. ¿Y quién salta primero? No, le chocaste, le cargaste. Sasa, No viste nunca la pelota. Sasa, te felicito, seguí haciendo goles, sos un modelo y ejemplo de goleador, Sasa, y el resto habla por envidia, Sasa. Pensá que le tuve que aguantar como jugador. ¿Entendés, va, Sasa? Gracias. No, sí, yo ya... Es más, quiero seguir haciendo un par de goles en primera. Pues Decirle vamos a poco ver que qué cuente. Decirle poco que. Quiere seguir haciendo un par de goles en primera. ¿Y el Cerro Porteño quiere jugar? ¿Por qué no le decís ya a la hinchada de Cerro que comienza a corear tu nombre? Ahora hace falta. No, pero ahora lo más cerca, pues, no cerca. Le toma posibilidad de jugar en 12 de junio del próximo año primero. Ah, brillante, 12, esa es tu intención. Estar con el 12 de junio en primera el próximo año. Claro, sí, esa es la mayor posibilidad que tengo ahora mismo, ¿verdad? Está perfecto. De subir con 12 de junio y el próximo año con un par de partidos más, hacer un par de goles más en primera. ¿Qué es lo que le querés decir? Entonces, Santi, contale por Arturo la cábala que tenía cuando jugábamos en Newell, que tenía que tirar de la piscina antes de los partidos. Enrique Cardone. ¿Eh? Enrique Cardone. Enrique Cardone. Y después, ¿qué pasó cuando la pileta estaba y hacía frío? Estaba que está jugando con el lado, bro. ¿Qué dice? Y cuando la pileta estaba sucia, y vos tenías que tirarte sí o sí. ¿Y qué pasó? Contanos, pues, Tenía más sapo la pileta que. contanos lo de Tacuara, Sasa. ¿Qué pasó con él? Tacuara le tiraba ahorita, pero Tacuara pues, antes no daba mucho, yo contaba de nuevo, ¿verdad? Le tiraban la piletica y sabor nosotros, Contale por Arturo cuando le llevaste ahí a la peatonal para que Tacuara cambie su look. Tío, soy pesado grande. Sasa, felicidades, Sasa, seguí haciendo goles. Un abrazo, saludos a todos. Chao, Sasa. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Ahí le dije a Diego que le envía a Darío los árbitros, que no me envía a mí, así ya tenemos y me concentro más.
perdón que lo diga al aire, los árbitros para los equipos paraguayos en la Copa. Ya volvemos. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Shorty deja su sello en cada corte. Shorty sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, redes JMC Paraguay. Ya está mi Twitter. Muy bien, vamos a tuitear entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la audiencia y ahí para los que están Bueno, contigo. contanos lo de Recoleta. Nada, tenemos un partido durísimo en un lugar donde Ameliano se hace fuerte, un lindo estadio que de repente terminó de construir. También participamos nosotros, apoyando siempre a Héctor, la gente de Ameliano. Hermoso estadio. Ojalá sea una linda fiesta del fútbol. Ameliano, un gran equipo, como te digo. Botellón, históricamente le dio grandes cosas desde que nosotros estábamos también con ella en la categoría B. Lo venimos conociendo, fueron campeones. Y todo lo que ya sabemos de Ameliano, ahora que vamos a hablar de ellos. Recoleta, con su propuesta futbolística de siempre, tratar de salir a proponer, evidentemente de tener cuidado porque somos visitantes, pero ojalá hagan el fútbol por sobre todas las cosas. Ahora, con relación al plantel, en la cantidad que tenía, fuiste sumando. ¿Qué reflexión te queda ahora? Contá. No, está llegando el final de una etapa, quedan 5 fechas con la de hoy. Vamos a hacer un balance, que ya lo venimos haciendo con el profe. Queremos reforzar seguramente para clausura en algunas posiciones y también seguramente liberar a algunos de los muchachos que tuvieron pocas oportunidades para que puedan también desarrollar fútbol en el ¿Cuánto en alguna compone Luis? institución o en la B, ¿sí? En la intermedia. ¿Cuánto está el plantel de primera hoy de Recoleta, Luis? Y hoy tenemos 43 jugadores, Arturo, pero siempre disponibles 38, 37, llegamos a sumar 45, pero evidentemente dentro de ese plantel hay mucha gente que está recuperándose, que viene ya de años anteriores, como Edu Aranda, como Andrés Ábalos, gente que está, digamos, por la trayectoria que tiene dentro del club, porque suma muchísimo dentro y fuera del vestuario. Y sobre todo, bueno, ahora Mendoza, Luis que se rompió en el partido con Libertad, etc. Entonces siempre manejamos un promedio de 38, 36 jugadores y sobre todo que se viene la Copa Paraguay en la segunda etapa del año, que también queremos entrar a disputar y a competir con todos. Luis, la parte económica, no querés romper tu intención de mantener, es decir, querés mantener presupuesto, no salir. Sí, por supuesto, nosotros lo que queremos es una ecuación que nos permita mantener el presupuesto, reforzar en las líneas que tenemos y gracias a Dios, Arturo, ya te daré una primicia en algún momento dado. Seguramente tendremos algunos pedidos por nuestros jugadores a mitad de año, que si lo consideramos importante y como siempre decimos en Recoleta, ante todo estamos por el bien del jugador, ¿verdad? Por el bien del fútbol primero, por el bien del jugador y también la institución, ¿verdad? Entonces si convienen las ofertas, creo que alguno que otro estará yendo a otros equipos, al exterior, otros tal vez a algún grande del fútbol local. No quiero todavía confirmar nada, pero hay posibilidades y eso nos va a dar también un pequeño oxígeno de poder mantener, porque es muy difícil mantener todo el nivel de premios, de incentivos para los muchachos y lo que se viene en el resto del año, que es la etapa más dura, porque ya nadie tiene casi Copa Libertadores, Sudamericana y tal como te decía, hasta la Copa Paraguay, así que de acá a diciembre, después para la clausura de julio a diciembre, es una etapa muy difícil que hay que sostenerla económicamente. Y se entiende lo que estás diciendo en el presupuesto, en lo que puede quedar como ingreso y lo que pueda contratarse, y vamos a guardar entonces lo que tengamos como información de primera mano con vos, Luis. Gracias, Luis, por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias, Arturo, gracias a ustedes, a la orden de siempre. Gracias, Luis Vidal. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Árbitro equipo paraguayo, Copa. Los árbitros de equipos paraguayos en Copa son los siguientes para el partido de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, que se va a jugar el martes a las 21:30. El árbitro será Facundo Tello, argentino, que será acompañado por sus compatriotas Juan Velati y Gabriel Chade como asistentes de línea. En el lugar del cuarto árbitro estará Nazareno Araza. En el VAR, Hernán Mastrangelo, asistido por Nicolás Lamolina, mientras que también por Copa Libertadores para Peñarol Olimpia, partido que se va a disputar el día miércoles a las 19 horas. El árbitro principal será el colombiano Wilmar Roldán, que será asistido por sus compatriotas John León y Sebastián Vela. Cuarto árbitro José Ortiz. En el VAR, Leonard Mosquera, acompañado de Keiner Jiménez, mientras que también por Copa Libertadores para el duelo entre Sao Paulo y Libertad
partido que se va a disputar el día miércoles a las 21:30 por el grupo D. El árbitro principal será también otro colombiano, Carlos Betancourt, asistido por John Gallego y Cristian Aguirre. El cuarto árbitro, o la cuarta árbitra en este caso, será María Daza. En el VAR estará Nicolás Gallo, asistido por Yadir Acuña. Esto en cuanto a la Copa Libertadores. En la Copa Sudamericana, para el duelo entre Independiente y Guaraní, partido que se va a disputar el día jueves a las 19 horas en Avellaneda, el árbitro principal será el brasileño Flavio Souza, asistido por sus compatriotas Bruno Pires y Víctor Imazu. El cuarto árbitro será Mateus Candán. En el VAR estará Rodrigo de Alonso, asistido por Diego Pombo, todos ellos también brasileños. Y para el partido entre Sportivo Luqueño y el Atlético Grau, duelo que se va a jugar el miércoles a las 19 por Copa Sudamericana, el árbitro principal será el chileno Dione Ricios, asistido por Marcia Castillo y Leslie Vázquez. Como cuarto árbitro, Emícar Calderas. En el VAR, Stephanie Escobar, asistida por Migdalia Rodríguez. Mucha presencia femenina para ese partido. Bueno, muy bien, Juan, contigo. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad papasa. Muy bien contigo, Germán. Gracias, Arturo. Me acerco aquí a Samuel Moyano, directivo de Guaraní. Don Samuel, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. La expectativa y la idea para hoy es hilar la cuarta victoria consecutiva que lo acerque a Libertad. Sí, así Guaraní tiene que hacer lo suyo y esperemos que hoy salgamos victoriosos y también el día del partido del martes, ¿verdad? ¿Por qué Guaraní está en este buen momento, don Samuel? Por el trabajo callado que hacemos humildemente en el club, ¿verdad? No con mucha prensa, solamente el trabajo mancomunado de todos los directivos, de los jugadores y del cuerpo técnico, ¿verdad? Que hacemos una familia y que podamos hacer llegar al club a lo más alto posible. Internamente, ¿qué se conversa allí justamente entre quienes usted mencionaba ahí, los directivos, el cuerpo técnico, los jugadores, como para seguir yendo por esta buena senda? Y nos ponemos objetivos cercanos, ¿verdad? Cada día ganar los partidos bien, y así le estamos premiando también a ellos con buenos premios que la directiva consiguió para ellos. ¿Para hoy hay premio? Sí, hoy hay triple premio. ¿Triple premio? Sí. ¿Y este tipo de premios así triple hay más que, o supera el que sería para el de la Copa, la semana que viene? No, el de la Copa es mucho más porque se pagan por partido, ¿verdad? La propia confederación te paga por partido, así que es mucho más lo del torneo de Libertadores. Claro, directamente de esos ingresos va no es genuino del club, como en este caso sería. Como en este caso, ¿verdad? Es aparte, ¿verdad? El torneo local es aparte, pero porque también queremos salir campeón y estamos cerca. El buen momento de Fernando Fernández, William Menete, ahí la dupla que cada vez tiene más compenetración, y ahí arriba cada partido que pasa. Sí, es el lugar de Ferfer y también de Mendieta. Parece que esto se hace más fácil todo, ¿verdad? Gracias, don Samuel. Muchas gracias. Eran las palabras de Samuel Moyano, directivo de Guaraní, que va ingresando hacia el sector preferencial aquí del Estadio Arsenio Erico, Arturo. Te decía premio triple, ¿verdad, Germán? Para este partido, sí, en caso de ganar, triple premio para los jugadores, en caso de vencer al Cerro Porteño. Claro, y con respecto a lo que vos le decías, ahí hay $330.000 de parte de Colmebol si ganan, entonces es imposible comparar un premio con el otro, y te lo aclaró bien ahí Samuel Moyano, hace rato en la directiva de Guaraní, de familia, por supuesto, aurinegra. Así es, Arturo, de familia, ya de años. Él hace, en gran parte de su vida, se puede decir, vinculado directamente a la directiva de Guaraní, sobre todo en los últimos años. Y aclaraba que el premio, en el caso de la Copa Sudamericana, se deriva a los jugadores y al cuerpo técnico también, por supuesto, directamente de los ingresos provenientes del caso del partido ganado de la Conmebol, no como es en el caso de un partido de torneo local que genuinamente, digamos, entre comillas, sale de la directiva, directamente de la comisión directiva para los jugadores y cuerpo técnico. Muy bien, ya volvemos, Juan.
Acompaña al Albirroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos. En panalseguros.com.py. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. Enseguida tenemos la primera previa de Ricardo al partido. Vamos contigo, Germán. ¿Qué más hay? Vamos a seguir conversando aquí con los hinchas de Guaraní, que van llegando acá hasta el estadio Arsenio Rico. Amigos, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, hoy la consigna es ganar y esperar el resultado de mañana. 3-0 gana el Indio. 3-0, con goleada luego. Ferfer, doblete y gol de Willy 1. Ah, va a alcanzar 10 goles ya entonces Ferfer de humo hoy. Sí, para que se eduquen, eso se risa. ¿Por dónde pasa este buen momento de Guaraní? Pues, ¿dónde crees que pasa? ¿Mano del técnico, los jugadores, un conjunto? Es un conjunto de todo realmente. Yo creo que se va a dar y aguantar como. Chiquiarse por fin encontró el equipo también, el equipo ideal, y también dejaron de caérsele jugadores, también tiene a casi todo entero. El plantel corto pero súper muerto. Gracias. Era la palabra de otro hincha de Guaraní, en este caso va entrando también por el sector preferencial, aunque Arturo, te aclaro que en el sector que da a la gradería sur hay un muy buen movimiento. Yo te digo que si no se llena ese sector va a estar muy cerca de llenarse. Hay muy buen movimiento, mucha gente que viene con su entrada digital en mano y también que está comprando aquí en la misma boletería del estadio Arsenio Rico. Muchísimo movimiento. Recién, por ejemplo, llegó también el bus de la hinchada organizada, así que se prevé un muy buen marco de público, sobre todo en el sector de Guaraní para esta tarde. Muy bien, vamos a ver los paraguayos en Copa, Darío. Para partidos de Copa Libertadores, Fortaleza Bucaramanga, duelo que se va a jugar a las 21:30. El árbitro principal será Derlis López, que tendrá como asistentes a Milcea de Saldívar y Eduardo Britos, el cuarto árbitro Derlis Benítez. En el bar Mario Díaz de Vivar junto a Esteban Testa. También para Copa Libertadores, Botafogo versus Estudiantes se va a jugar el miércoles 21:30 con arbitraje de Juan Gabriel Benítez, que será asistido por Eduardo Cardoso y Julio Aranda. En el lugar del cuarto árbitro estará Blas Romero y como VAR estará Ulises Mereles, asistido por José Cuevas. Por Copa Sudamericana, para Lanús versus Vasco da Gama, partido que se juega el martes a las 21:30. El árbitro será Carlos Paul Benítez, que será asistido por Roberto Cañete y José Villagra. El cuarto árbitro será boliviano Lidio Rodríguez y en el VAR también habrá paraguayos, Fernando López, asistido por Nadia Bailer. También para Copa Sudamericana, duelo entre Defensa y Justicia y Universidad Católica, que se va a jugar el día miércoles a las 19. El árbitro principal será José Méndez, asistido por Roberto Cañete y José Villagra. Nuevamente Dilio Rodríguez, el boliviano, como cuarto árbitro, y en el VAR repiten Fernando López y Nadia Bailer. Bueno, ya tenemos Gustavito, ahora puso el sonido ambiente, como decís vos, si está bien. Ocurre que acá estamos muy apretados, dicho sea de paso, entre todo lo que uno puede tener, pero ya hablamos con Enrique Sánchez y en proyecto, como es lógico y lo decía el propio, mejorar las cabinas en Nacional. Ya volvemos. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Germán, ¿qué tenés? Tenemos la información, al menos preliminar, vamos a confirmar en breve. Quedó lesionado en el calentamiento el arquero Martín Rodríguez, el que iba a ser titular esta tarde en Guaraní frente a Cerro Porteño, con lo cual va a debutar Marcos Jiménez. Marcos Jiménez será el arquero titular esta tarde frente a Cerro Porteño, defendiendo el arco de Guaraní en reemplazo de Rodríguez. Repetimos, lesionado el arquero Rodríguez. Vamos a indagar en breve qué le pasó. En su reemplazo va a estar Marcos Jiménez, entonces él como titular en el arco de Guaraní. Casaca 30 para él, Arturo. ¿Y qué va a hacer el arquero suplente? Vamos a consultar también esas dos cuestiones, vamos a consultar porque quedó con un arquero, tal como está refiriendo Ricardo. Por eso. El que iba a ser suplente va a ser titular, así que en la banca a priori queda sin arquero disponible, Francisco Arce. Oriundo del Salto del Guairá, el arquero Germán. Así es, del departamento de Canindeyú, de la capital del departamento de Canindeyú, es el arquero Marcos Jiménez. Debut oficial para él, casaca número 30. Muy bien, señoras, señores, los equipos al campo. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Muy bien, todo listo.
La presencia del público guaraní copando prácticamente el sector de preferencia. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Resolución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Muy bien. Ahí están jugadores de Cerro, Guaraní, rumbo al campo. Después tendremos el partido con Diego, con Víctor, a Mediano Recoleta. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. ¿Qué más tenemos, Germán? Vamos a seguir conversando con otro hincha de Guaraní poquito antes del inicio del partido, ya que están ingresando los equipos al campo de juego. Amigos, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, esperando una nueva victoria del equipo a la espera de la caída del puntero. Sí, estamos esperando ganar estos partidos y salir campeones. Salir campeones en la consigna ahí. A todas. Pese al plantel corto, Guaraní está dando pelea en ambos frentes. Sí, la verdad que sí, está luchando. Estamos re cortos y más que están haciendo. Bueno, es una muy buena mano del técnico, también los jugadores que están sudando la camiseta cada partido, entregan todo. Sí, están moviendo muy bien el técnico, las piezas y nada, dando todos los muchachos. Gracias. ¿De dónde venís, amigo? De Asunción. Acá sos de la capital. Gracias. Sí. Eran las palabras de otro hincha de Guaraní, ya ingresando también al sector preferencial. Muy bien, estamos con la asistencia técnica de Damián. Los hinchas guaraní más eufóricos para este partido en cancha nacional. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados PVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Los equipos al campo. Ya aparece Guaraní, ya va a aparecer Cerro Porteño. Acá en cancha nacional. Si sos socio de Gómez y Par, solicitando un crédito ordinario, tasa de interés del 9,9%, hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Gómez y Par, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Muy bien, la opinión de Ricardo en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol en Velasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, jugando de local en cancha de Nacional y de local también con el público. Muy poca gente de Cerro Porteño que vino a acompañar el día de hoy. Y Guaraní que viene bien en el campeonato. Ahora tiene un inconveniente. No quiero llamar o no quiero utilizar. No tiene suplente. Por eso. No quiero utilizar la palabra desgracia, pero se lesiona a Rodríguez en el calentamiento. Aparece Marco Jiménez en su debut en primera división. Y la pregunta es: ¿qué pasa si se lesiona, lo expulsan, le pasa algo a Jiménez? Quizás hasta tenga una pequeña ventaja Cerro Porteño con esto. Guaraní, pero pone todo lo que tiene que poner. El equipo que va a repetir quizás el próximo jueves en Copa Sudamericana. Tiene buen tiempo para la recuperación, varios días para la recuperación. Por eso Francisco Arce sigue apostando a los dos torneos. Este para acercarse a Libertad. El del jueves de ganar va a clasificar a siguiente fase de Copa Sudamericana. De empatar va a quedar pendiente con Pérez, López, Vargas, Cantero, la defensa titular, Benítez, Mansur, Piquerés, que juega por Martínez lesionado, Diego Fernández, el goleador de Guaraní con 2 goles en la fecha de Sudamericana, Willy Mendieta y Fernando Fernández. Todo lo que tiene Guaraní entonces en el terreno de juego. En Cerro Porteño es un rompecabezas lo que puso hoy el técnico Martínez por los lesionados que tiene, por algunos que va a guardar para la Copa Libertadores, el caso de Piris Damota, que está fatigado porque está jugando hace tiempo prácticamente solo en la mitad de la cancha. Hoy repite Arias, el arquero, Gómez, el lateral derecho, Valdés que vuelve a la titularidad, Quintana que sigue, León que vuelve, la línea de 4
que pone el día de hoy el técnico de Cerro. Venía con línea de 3 en el Clásico, en Copa Libertadores. Ahora vuelve la línea de 4. Aguayo con Fariña. Los jugadores abiertos por derecha, por izquierda. En el medio Pérez, central, pasado a volante central, con Wilder Viera. Y Cecilio con Araujo como punteros en el conjunto de Cerro Porteño. No juega Torres, también lo están guardando. No está al 100 Chico da Costa. Cerro no tiene delanteros. Por eso este equipo, que si bien la mayoría ya tienen mucha experiencia en primera división, creo que el armado en sí, lo que puede jugarle en contra a Martínez y al equipo de Cerro Porteño, principalmente Pérez como volante. Hoy lo vamos a ver realmente como volante central, porque en los partidos anteriores amagaba que iba a la media cancha, pero en realidad Cerro armó una línea de 3 en el fondo. Repito, lo llamativo, el caso de Marco Jiménez, el arquero que ingresa por Rodríguez lesionado, y Guaraní se queda sin el arquero suplente en la banca, por supuesto. Ojalá no le pase nada. ¿Dónde está vos, Germán? Sector de preferencia A, hacia el lado de Guaraní. Y para más datos sobre Marco Jiménez, el debutante en primera división en el fútbol paraguayo, en este caso en Guaraní, tiene 20 años, 1,89 m de estatura y últimamente estuvo en el CESCA de Salto del Guairá, de hecho en la ciudad en la que vos mismo mencionabas, Arturo, de la ciudad de la que es proveniente, Salto del Guairá. Y para reafirmar el dato que estaba diciendo recién Ricardo, es así, sin arquero suplente va a estar Guaraní, así que no tendrá portero de emergencia Francisco Arce esta tarde. Bueno, muy bien, a la espera del partido. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional, pizza calidad desde su origen. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Muy bien, saludo a los hinchas, el equipo de Guaraní. Siguen para las instantáneas, reportero gráfico, imagen televisiva, imágenes, plataforma y más. Los jugadores de Cerro, algunos de ellos van a saludarlo, a chiquearse. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Muy bien, el ambiente que se tiene aquí en Cancha Nacional para el partido. Arturo. Sí, señor. Para aclarar lo de Martín Rodríguez, informan internamente desde el club Guaraní que sufrió una sobrecarga muscular. Le manifestó esto al médico, también al cuerpo técnico, con lo cual va a ser solamente por precaución su resguardo esta tarde. De ahí viene el cambio a último momento. Pese a que ya estaba confirmado en la planilla, el arquero uruguayo va a ser resguardado por esta sobrecarga muscular que manifestó, con lo cual Jiménez va a debutar. Bien, aparte tiene partido de Copa en lo que viene. Claro, hay que reservarlo, hay que cuidarlo. Claro. Después de la lesión de Serbios, parecía que tenía que salir a buscar a otro arquero. No pudo hacerlo, por supuesto, pero el campeonato ya había comenzado. Rodríguez hizo que nadie lo extrañe a Servio, en el buen sentido de la palabra digo, y ahora se lesiona. Berlín López, el árbitro, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en Geo. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Autorizar el árbitro para arrancar el partido. Espera López, el momento oportuno. Después tenemos el partido Emiliano Recoleta con Diego, con Víctor. Todo listo, Cancha Nacional. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Llévate ya la moto Mavi de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Capa Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aquí se espera, López se espera, se cubre el sol con brazo izquierdo. Todo el ruido que siente la hinchada de Guaraní. Aquí en Cancha de Nacional, López va a autorizar para comenzar el partido. Señoras, señores, todo listo. En la portería de Unir Marco Jiménez por el lastimado Rodríguez, sin suplente en la portería legendaria. Te espera. En el Ahorrazo compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. El Ahorrazo supermayorista. Ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza. Monumental.
Sigue por Monumental, pelota a la derecha, viene saliendo Cerro Porteño. Coloca la pelota Valdés, la pone por bajo, juega para Saquero, tiene Arias en media luna. Arias sale para Cerro, mira al frente. El público sigue ingresando a cancha nacional. Pelotazo largo, viene la marca de Jaco Ser, dice el jugador López. Mario López la tiene, el portero Marcos Jiménez. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el peito de confianza y eligió. Pelota a la izquierda para Cantero, sale Cantero para Guaraní, pone la pelota Piñatares del algo afuera, saca de costado para hacerlo. El público sigue ingresando, Germán. Sobre todo en el sector de preferencia y especialmente en gradería, donde hubo una promo de 2x1 de entrada. Por eso es que se nota casi un lleno total en este sector de gradería sur. Muy bien, yo estoy la mitad afuera y la mitad dentro, Ricardo, ¿no? Totalmente. Físicamente. Es así, sí, señor. Para la permanencia y cabina. Dicho ya de paso, por si. La pelota va a profundidad, pelotazo largo al Benche cargando Cerro Porteño. Atención con esta, se mete bien para buscar la pelota. Cargando Gómez, ¿qué pasó, Ricardo? No pudo, el pelotazo fue largo. No llega el jugador de Cerro Porteño, creo que fue Araujo el que va al piso. Y no llega a ese balón alguna silbatina de la gente de Guaraní. Araujo, tenés razón. Araujo a la derecha, la pelota la saca el Legendario. Mega descuentos de Punto Farma hasta un 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. La posición de Araujo es como un extremo a la derecha. La pelota de Luca Quintana coloca para Fariña. Fariña con el balón. Colocando la pelota para Vira. Girovira carga Cerro. Pone atrás entregando la pelota para Valdés. Se apoya Lucas Quintana sobre la izquierda. El que sale el equipo de Cerro Porteño. Juega la pelota para León. Vino la marca y afuera. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Esto va para los compañeros en estudio. Difícil poder celular si hay algún consejo. Algo ahí, algo porque es difícil. Porque estoy fuera prácticamente de cabina de transmisión. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Pumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium. Pumo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla, Arturo. Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Flaming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, Cecilio choca al jugador de Guaraní que queda en el piso. Ahí se arma el tumulto porque el árbitro paró el partido porque Cecilio no quiso reconocer. La primera escaramuza entonces dentro de este encuentro y que no pase mayor porque la gente se agarró con Cecilio Domínguez. Ahora vamos a tener que transmitir parado saliendo más a la izquierda incluso. La pelota sobre la izquierda cuando la pone bien para buscar la pelota Cantero de Guaraní, pero viene una marca, retrocede. Juega balón sobre la izquierda cuando lo va a tener Valdés, juega la pelota por abajo. La tiene Mario López para el equipo de Guaraní, se acomoda derecha, juega para Pérez, sale el Legendario. Sin Lais no hay partido, aprovecha la promo de Lais, Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo, hasta agotar stock. Mil Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Amarilla para León, Germán. Así es, para Diego León tempranito aparece la tarjeta amarilla por falta sobre Alcide Benítez. Le dio abajo en la zona del tobillo derecho, ya se recupera el volante aurinegro. Tiro libre, media cancha. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como May Flores. El tiro libre corresponde al equipo de Guaraní. La pelota la tiene López. López jugó a la derecha, entregando la pelota para Pérez. Pérez se quiso y vino marcando Wilder Riera. La pelota va a mitad del terreno, pelotazo largo para el fondo. Cierra Lucas Quintana cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota arriba, viene un golpe de cabeza para el medio. Otra vez Lucas Quintana presiona a Guaraní con todo. Bajó la pelota, la pone bien Pérez a la derecha, la domina Pérez. Pérez jugó la pelota, tocando Pérez cuando se metía el jugador de Guaraní. Mansur vino, la marca al medio. En Dice, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Pelota bien, Cecilio se mete al área, colocó el remate, tiró y afuera, Ricardo. Bueno, la pelota fue bien recuperada por parte de Cerro. Wilder Viera con el pase para que pueda correr Aguayo, pero se adelanta Cecilio Domínguez, le pegó mal.
le pegó cruzado, pero eligió mal el remate. Alguna silbatina de la gente de Guaraní. Con debut absoluto de Marco Jiménez en la portería de Guaraní. Rodríguez, el arquero lastimado, no tiene suplente, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litros alto indica. Ardu. Y su seguro Chaco. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se va León condicionado por una amarilla. Después digo, Víctor y los compañeros Mediano Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Miguel Almirón jugando como titular en lo que por ahora es derrota 1-0 del Atlanta United ante Chicago Fire en la MLS. Ahí saca de costado, corresponde León para el equipo del Cerro. ¿Sabe qué partido? Está 0-0. En Licey cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Lo estimula el técnico Martínez al León. Vamos, fuerza, le dice. Pelota al medio, viene para buscar la Fariña con el balón. Toca la pelota atrás cuando va a recibir Valdés. Andante le está diciendo a la derecha al jugador de Cerro Porteño para que se vaya Gómez. La pelota jugada para Quintana sobre la izquierda, sale Cerro, mitad del terreno. Fútbol a lo grande, monumental de cancha nacional. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perfecto, Socorro Ñembel. Ventas al 0983-309-813. Red San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Con el tiro de esquina para Cerro. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El partido, Ricardo. Está lindo, el partido está lindo porque Cerro salió a pelearlo de entrada. Se mete arriba, tuvo una con Cecilio que no definió bien. Después 2 faltas sucesivas en una advertencia, la otra tarjeta para León. Que ojo, Cerro no tiene un lateral izquierdo para poner si le pasa algo a León, si los pulsan, digo. Atención que se mete arriba para buscar el golpe de cabeza. Matías Pérez en Cerro. Matías volcado, la pelota va para Cecilio. Disparo al arco. Gol. Cerro Porteño, Araujo en la boca del arco para definir. Ella contra el segundo poste de esa atención. No sé si incluimos al arquero con debut absoluto, Marco Jiménez, y la pelota va contra el segundo palo y arremetiendo Araujo. Cerro gana 1-0, Araujo lo hizo. Ese toque en el primer palo, ese desvío de Cecilio, creo que desacomodó no solamente a la defensa, sino también al propio arquero, que se quedó parado mirando, y Araujo, leyendo la jugada, atropella en el segundo palo para cerrar. Solamente tiene que tocar, empujar la pelota y darle el primero a Cerro. Momento de gol. 7 minutos, primera etapa. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus grandes estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. La victoria de Cerro por 1-0. Con Tokio te queremos ver grande Albert Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín Frutos del Bosque, probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, ya mira Caricia. Opinión de Ricardo Zul, la presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca, nuestra calidad en su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mirá los gritos de Chiqui. Claro, Chiqui quiere reordenar el equipo. Acá Cerro se equivoca en la salida. Aprovecha Fernández, Diego, para sacar un remate cuando pedían la pelota tanto Willy Mendieta como Fernando Fernández dentro del área. Diego prefirió pegar al arco. 1-0 gana Cerro. Sergio Araujo marcó su primer tanto en este campeonato de apertura y el segundo con la camiseta de Cerro Porteño. Muy bien, señores, se usa Araujo con el gol. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Esta fue sanciona, ¿no? Presiona público, Ricardo, ¿eh? Sí, el público está presionando. López en la primera jugada que el público le empezó a gritar, sacó la primera tarjeta amarilla a León. Ahora no se dejó llevar por el griterío del público. En la última nuevamente Cerro con problemas en la salida. Acá no pasa por el arquero. Acá pasa por los intérpretes, por los jugadores que piden la pelota y no saben cómo resolver. Más tranquilo, Germán, está Martínez, el técnico, más preocupado Chiqui después del gol. Así
Arturo, por ejemplo, Martínez y ahora está ordenando él solo, prácticamente no conversa con su asistente, observa de brazos cruzados y por su parte Francisco Arce sí, recién estaba al borde de su área técnica, ahora fue a la banca a conversar con Blas Cristaldo, sobre todo esto después del gol recibido. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, se indica Artur. La victoria de 0-1. En su seguro Chaco. Hizo el gol, pelota a mitad del terreno cuando viene para buscar Mendieta, Willy, le sacaron el balón, la pelota la controla tocando la salida, Cerro, la pone Pérez, va para un segundo gol, pelota a la derecha, se metió bien, Gómez va a colocar el centro, Gómez con la pelota jugó sobre la punta, cuando se mete Guayo retrocede, viene buscando la pelota a la derecha en la salida, Cerro. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más, marcas como Keiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio, la suerte te está llevando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. Síguete, Cheporemoy. La pelota por bajo la puso Pérez en mitad del terreno, juega a la izquierda, bien Cerro. Vino un golpe de taco magnífico sobre la izquierda Araujo. Pelota se mete León, segundo camino, le pegó por bajo, se debía correr Ricardo. Pero se agrandó Araujo, se agrandó el jugador de Cerro, una rabona espectacular allí para que después siga el ataque que termina en un tiro libre de esquina. Viene Araujo, Ricardo, ¿no? Sí, bien, tiene condiciones, lastimosamente vive lesionado. Pero Araujo viene este partido, Ricardo, ¿no? Ahora sí, hizo un gol, una rabona, vamos a ir anotando lo que hace. Tiro de esquina, Fariña. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro busca un segundo gol, Araujo autor del único gol hasta ahora. Atención en cancha nacional, le va a pegar, va a colocar el remate, le pegó, tiró, se cerró mucho, vino un rechazo. ¿Cómo puede sacar legendario? Cerro volcado, metido arriba y con todo gana el Ciclón por 1-0. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Se equivocaba, perdió Piñatares, jugaba Mansur, carga Cerro, Araujo ahora pone al medio, se metió Cecilio, vino la carga, llegó tarde y va a sacar en el fondo Guaraní. ¿Qué pasa con el legendario, Ricardo? Bueno, está mal Guaraní, no puede encontrarse en el partido. La que acaba de regalar Araujo era para tenerla un ratito más y después sí darle a profundidad a Cecilio Domínguez. Desaprovechó la contra Cerro. Ganando Cerro por 1-0. Precios fijos con los imbatibles de stock de hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes, stock los buenos para vos. A todo ponerle Victoni, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoni, tecnología en lubricación. Jugando Benítez, pelota a la derecha, vino el centro, rebotaba, era Pérez que se metía, herido, lastimado, Guaraní de entrada, Cerro gana por 1-0 con el gol. Subí una foto, un video a @fasi_y, Fasi busca influencers, podés ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo y cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Está con la pelota bien, a la zona media, jugando para Lacey Fariña, giró, levantó la cabeza, buscó jugar la pelota por abajo. Entrega para Vera, pudo la grande, Monumental, llegando todo el país y el mundo. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Geely o Zhangjiang Kakemi. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. Colocó el centro, tiró, se desvió sobre el travesaño. Con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Guaraní tiene al portero Marco Jiménez con debut absoluto por una lesión. Rodríguez quedó fuera de este partido. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes. Generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología y o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Le pega Fariña, se abre Aguayo, viene el tiro de esquina, corresponde a hacerlo que va para un segundo gol. López el árbitro autorizó, le pegó, disparó, se abrió mucho, vino un golpe de cabeza. Le rechazó, busca la salida como pueda a la derecha el jugador Benítez. La pelota por bajo para recibió León, de cachetada pone por bajo la pelota, Vinepa. Se le va a ver a jugar Araujo, se queda acostado. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cosita con leche, La Pradera en su presentación, sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Tenemos Víctor, los compañeros somenieros Recoleta. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en
encaja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Pase de Fariña para Aguayo, de piso, de rebote, buscó otra vez Aguayo, ganó muy bien, empujaron. Aguayo con la pelota, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro Saica indica Artur. Se rodearon 1-0. Y su seguros Chaco. Cecilio Germán, Así es, cayó Cecilio, se toma de la parte baja de la espalda, puso un golpe por parte de Mario López, el zaguero central de Guaraní, y el árbitro había dejado seguir la jugada. López, el árbitro, enchufadísimo Cerro, Ricardo, la verdad. Bien, Cerro, ahora de vuelta Cecilio. Tirado al piso, pidiendo socorro. Lo toca López frente al arquero. Ahí se levantó. Como dije una vez, lágrima de mujer y renguera de perro hay que... ¿Cómo que dijiste la vez? Lágrima de mujer y renguera de perro hay que tener de confianza. La pelota bien la tiene Cecilio, bien Cecilio, colocó el centro, tiró, vino un golpe de cabeza, sacando en el fondo a López, presencia de Cecilio en campo rival, la pelota la controla Viera, juega por abajo y entregó para el jugador de Cerro Porteño, la puso Valdés, entregó tocando a la derecha para Jiménez, sí señor. Algo no le gusta en la media cancha a Francisco Arce, por eso de tempranito ya pone a calentar a Aldo Maíz. Claro que es volante de contención, Ricardo. Piñatares sería ahí el apuntado, me parece. La pelota por bajo, moviendo bien Araujo, juega para Wilder Viera. Tranquilo, dice Wilder. Pelota León, qué buena pelota pone para Fariña. Está Fariña con la pelota acariciando, tocando la pelota para Viera. Enchufadísimo, repito, Cerro. Incluso con equipo alternativo. Salvo algunos titulares que vienen encarando campeonato y copa. La pelota larga se va por de afuera y estilo de portería. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo ron Fortín, frutos del bosque, próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lascar. Nuestra calidad de su seguridad. Y la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Araujo gana Cerro Porteño por 1-0, como se veía, gol de vestuario. Poco de haber comenzado el partido, viene a cometer falta, tiro libre, Guaraní. Piñatares al piso, mira que está el tiro libre. Hoy por la fecha número 7 de la intermedia, Resistencia le ganó a Independiente 3-1 y Tacuarí y Soldamérica empataron 1-1. La pelota va por el medio, viene para buscar al equipo de Guaraní. Tocando la pelota a la derecha, la tiene Benítez para Pérez con el balón, domina bien. Toca al medio, pero sacó Fariña, picó, lo tocaron, falta tiro libre, Ricardo. Tiro libre, Pérez lo pisa. En la pasada en busca de la pelota, por supuesto, pero lo pisó al chico Fariña de Cerro. Está lastimado, Guaraní, Cerro gana 1-0. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortibif deja su sello en cada corte. Chortibif, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacobel Automotores, redes JMC Paraguay. Ahí lo vemos con el preparador físico de Guaraní Maíz, a un costado a la derecha de nuestra cabina de transmisión. Ahora va a ingresar Maíz en Guaraní. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Cecilio, vino un golpe de cabeza de rebote, insiste Cerro. Disparó Cecilio, la pelota rebotaba Juan. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fopasa. Acompañado del Roja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544 Solimar Turismo. La pelota, la entrega fue tiró el arquero Ferfer. Diego para Ferfer. De Fernández a Fernández le pegó, tiró Ricardo. Bueno, todo el error del chico Fariña que quiso cubrir una pelota y no se dio cuenta que se la iban a puntear por el costado. Bien por Arias, es muy seguro el arquero de Cerro. Fue de Fernández a Fernández, pelota Araujo puso balón sobre la punta derecha Cecilio. Cecilio con la pelota, la domina Cecilio. Ahora en cara, gira Cecilio, vino la marca, gana, pelota fuera. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y Sentir
la verdadera confianza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros. Tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. El partido es intenso, no tiene pausa. La pelota es de Willy Mendieta. De atrás vino la marca. Cerrando por el medio para buscar la pelota. El jugador Pérez de Cerro Porteño. Se mete sobre la punta izquierda. Callando Cantero va a colocar el centro. Atención con esta. Viene pidiendo Willy Mendieta. La pelota va por bajo. La controla Diego Fernández. Fernández giró. Le puede pegar al arco. Mal, Ricardo. Bueno, Fernández se equivoca porque se engolosinó un poco con la pelota. Estaba muy solo Pérez a espalda del jugador de Cerro Porteño, León, que no estaba marcando a nadie. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro 6 de indica Artur. Cancha Nacional 1-0. Y su seguro Chaco. El gol lo hizo Cancha Nacional Araujo. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online. Fariña, gran pase, metió la pelota Cecilio. Busca compañía, tocando la pelota, le está buscando León. Cecilio la domina, la tiene Cecilio. Cecilio juega León. León sobre la izquierda, quiso meterse para el fondo. La marca falta. El juez sanciona. No, sí, Juan, te escuchamos. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online, el más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad del lo que estás buscando, todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. En el llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Aquí Aguayo como Ricardo usando una presión. Quieren ganarse el puesto lo que están jugando. Están jugando, anteriormente se decían por la baja. Así están jugando los jugadores de Cerro, demostrando que ellos también pueden y que no es tan alternativo el equipo como parece. Vamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Ahí, contigo, Germán. Tal cual, Arturo, entra con la 8, Aldo Maíz, se va de la cancha Bruno Piñatares. Primer cambio de Francisco Arce en el local. Ganando 0-1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, losos, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. ¿A los cuántos minutos, Ricardo, el gol? El gol a los 7. 7 minutos de entrada, nomás 0, ganando 1-0. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Muchísima gente trajo legendaria Cancha Nacional. La pelota va sobre la izquierda, levantó Cantero, pelota que viene para buscarla Willy, deja atrás, viene un golpe. Está buscando Fariña, la pelota a mitad de terreno, recibiendo Lucas Quintana, corre, está pegando un soltero. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en Comecipar. Cecilio viene el segundo, Cecilio encara, Cecilio va a tirar, lo empujaron, ¿o no? Perdió tiempo Cecilio, Ricardo. Perdió tiempo Cecilio y parece que le comete falta al arquero, ¿eh? Me pareció que Cecilio le cometió falta al arquero, tenía todo para hacer el segundo. Y siempre una vez más de Cecilio, pierde la posición, pierde la pelota, choca mal contra el pobre arquero, que no tenía nada que ver allí y falta contra el arquero. Se está lastimado tomándose la cabeza el arquero de Guaraní, Marcos Jiménez Cecilio. Hizo una de más, Ricardo. Una de más. Era pegarla así como venía. El arquero ya estaba saliendo, lo agarraba caminando si se la colocaba. Pero Cecilio siempre una de más. Mirá dónde está Martínez dando indicaciones al jugador de Cerro Porteño, Pérez. Fuera del área técnica, fíjate. Puede ser tarjeta amarilla tranquilamente. Bueno, pero no pasa nada para el árbitro López. Gana Cerro 1-0. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Pisando con dificultad Cecilio, Germán. Sí, es porque quedó sentido en la pierna derecha luego de ese choque con el arquero de Guaraní. Pues es que el árbitro no cobró ni falta ni para uno ni para otro. Determina suelta preferencial para Cerro, ya jugó Aguayo. Muy bien, la pelota la va a tener Valdés, Bruno Valdés con el balón, Bruno Valdés toca la pelota, sobre izquierda la pone para Lucas Quintana. Arias espera, es tuya, le dijo Lucas Quintana a Arias, se rogaron 1-0, ahora un gol.
Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo, picante o tradicional, pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Tenemos bien con los compañeros Aureliano Recoleta. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litros auto indica Artur y su seguro Chaco. León con la pelota, Diego León que va para el fútbol inglés el próximo mes. La pelota la juega por abajo y entregó para el medio. Buscando la pelota Pérez dentro del área. Dispara al arco. Gol. Cerro Porteño fuerte por abajo contra el poste derecho de Marco Jiménez a la portería de Guaraní con debut absoluto y Sergio Araujo por abajo Sergio Araujo poniendo el grito de gol a su grana aquí en cancha del Nacional y Cerro Porteño gana por 2 goles contra 1. El primero Sergio Araujo, el segundo Sergio Araujo, fácil. Doblete de Sergio Araujo, contundente Cerro, gana en la visera 2-0. Muy buena la jugada de Cerro Porteño saliendo con Martín Arias, que tiene mucha claridad con los pies, que no la revienta, sino que la toca el compañero haciendo un pase. Se va a revisar si hubo o no hubo mano. Lo cierto y lo concreto es que el pase fue al vacío, que la definición de Araujo fue excelente. Y aquí está la receta. Aquí está la receta para la dirigencia, el cuerpo técnico. Castigar un mes a un jugador y que después te salga goleador. Es gol lícito. Dijimos momento del gol, Juan. 25 minutos, primera etapa. Guaraní ganando 2-0. Con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 09. Perdón que digo, disculpame, Juan. Cerro gana 2-0. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Contundente Cerro. Cecilio se había perdido la probabilidad de un segundo gol. Cerro gana en cancha tricolor 2-0. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 721-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Pareña puso a la izquierda, salió fuerte y cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El dominio, los goles, la producción de Cerro gana 2-0. Tercer tanto de Sergio Araujo con la camiseta de Cerro Porteño, el segundo en lo que va de la apertura. Sergio Araujo, el goleador de la tarde en cancha nacional. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas llamando al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Con cada gol de Cerro, el que festeja es libertad. Porque Guaraní es el que está segundo. Llévate ya la moto mami de Bristol, más planchita de regalo comprando la Muller Cup. Perdón, Cecilio de Taco Araujo, vino la marca Juan Silva. Llévate ya la moto mami de Bristol, más planchita de regalo comprando la Muller Cup Raya con cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Compra al mayor y así que tu dinero rinde más en el abrazo supermayorista. Mercado de San Lorenzo, Capiata Ruta 1 y ahora también en Capiata Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Ahí está Garza hablando con Black Cristaldo, Germán, su asistente. Está conversando ahí al borde del área técnica, analizando qué más pueden hacer después de lo que fue el cambio de Maíz por Piñatares. Muy preocupados, se lo nota a los dos, y ahora los dos al mismo
tiempo. A la par, Momentito, pelota a la derecha, viene cambiando bien, se mete. Entra Gómez con la pelota, Gómez carga Gómez con el balón va a colocar el centro paraguayo. La pelota se abrió mucho, vino un rechazo. ¿Quién le va a pegar? ¿Es Fariña? Está para darle Fariña, tiró afuera. Poste derecho, tiro de meta. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en termo, 50% en perfumerías y más. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Tiene 20 años, debut absoluto en Guaraní. Se lastimó Rodríguez, no está el arquero titular. Marco Jiménez en la portería de Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión te asegura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas, Cumo, 320% de descuento y de regalo un kit asador premium. Como Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. ¿Quién cayó, Germán? Se acusa una fuerte patada de altura del estómago por parte de William Mendieta. No hubo amarilla, solo sanciones la infracción. Para Pérez, tiro libre, Quintana para Cerro. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Doritos, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litros aceite indica Artur. Y su seguro Chaco. Ordenó 2 goles, la pelota hasta el rebote, busca la salida como puede desde el fondo tocando la pelota. El jugador de Guaraní para sacarla, Gómez esperaba Vargas. Insiste Cerro, Araujo cayó. Cecilio del rebote. Tiro libre para Cerro. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Tiro libre para el ciclón. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo se demora el tiro libre? En Dicey, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Dicey, especialista en tecnología. Va a venir el tiro libre para Cerro, que gana 2-1 contra 0. Sergio Araujo 1 y 2. Cerro gana por 2 goles contra 0. Le pega Alexis Fariña. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Por la cuarta fecha de la primera B, hoy 29 de septiembre le ganó por 2 goles contra 1 a Benjamín Aceval. Fariña tira la pelota, pica, se pierde fuera, tiro de meta. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utiliza el mortero de elevación Zicawal y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-300-9813. Redes San Justo, hierro. La pelota mal. Saque de costado, el arquero jugando mal, con debut absoluto Jiménez en la portería de Guaraní, junto al balón de Monumental, Ricardo. Bueno, lo de Jiménez se entiende, estará nervioso, debut, 2 goles en contra rápidamente, un equipo que venía bien, contra un equipo que venía mal como Cerro, que no podía convertir, y así es el fútbol. Hay veces que la fortuna también te juega a favor. Hoy Cerro le está jugando la lesión de Rodríguez y no le estoy culpando al arquero, pero el debut pesa y más todavía a un arquero. La pelota la tiene Quintana acaba la pelota mal, la tiene por bajo para ponerla bien, Mansur pasó de largo. No llega Fefe, mía, dice el arquero Arias, la controla portería y va a sacar. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes. Estaciones de servicios, Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El piso, pues se contabilizaban los 8 segundos área. La pelota la tiene Cecilio, domino, se escapó Cecilio con el valor. Toca la pelota bien, dejando para Wilder Viera. Va a poner sobre la punta derecha cuando se metía bien, cargando Araujo primero, Aguayo. Amaga con el centro, la tiene Aguayo, la domina, espera Gómez, Aguayo se escapó, picó dentro del área. Se le escapó, el balón no se desvió. La pelota por bajo otra vez, brillante Araujo, va a pegarle, tiró, la marca fue Aguayo, Ricardo. Fue Aguayo, está metido también el chico, hace rato no juega de titular, ahora está demostrando todo. Gómez, Aguayo, ¿le va a pegar o no? Se salva Guaraní, Ricardo. Se está salvando Guaraní, no puede salir del fondo, no tiene claridad, no tiene ataque, Guaraní confundido en el partido. Señoras, señores, gana el Ciclón 2-0. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Ferrer Guaraní cederá muchísimo la lucha al título, si bien tiene la Copa Sudamericana, hablo del campeonato local. Mañana Libertad, pelota para el medio buscando a Ferrer. Entregó el balón sobre la punta derecha cuando tiene el Cide. Benítez se metió al Cide. Juega la pelota para el Pérez entregando para Maíz con la pelota que reemplazó a Piñatares, metió para el fondo. Se mete Pérez, colocó el centro cerrado mal. La pelota no salió. La pelota la tiene Willy Mendieta. Saca como puede, parecía que se iba a faltar. Tiro libre. Al piso Viera, tiro libre para Cerro. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizala con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Ganando Cerro 2-0. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción. Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferropares ya 43 años construyendo contigo. Escucho. Cosa que a Francisco Arce no le gustan en su equipo, por eso ahora pone a calentar a 3 jugadores, a Alexandro Maidana, a Richard Dorales y a Víctor Céspedes. Si es que no ingresan sobre el final del primer tiempo, seguramente serán hombres de recambio ya. Correcto, pelota para Fariño. Fariño sobre la izquierda va a colocar el remate, se pierde afuera, cerca de Banderi. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Hay tiro de portería. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros, ahí te indica Artur. La victoria de 0-2-0. Y su seguro Chaco. Sergio Araújo, autor de los 2 goles. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Sacó Arias la pelota de primera de cachetada. Viene para buscar esa pelota Araujo, autor de los 2 goles. Cuando lo domina Maíz, juega la pelota sobre izquierda. Fernández falta. El juez de seguir. Willy juega la pelota para Ferfer. Ferfer con el balón tocando sobre la punta derecha para Pérez. Viene el descuento legendario, ¿no? Pérez. Viene o no viene. Retrocede, juega para Mansur. Muy buena maniobra. Le pegó al arco, tiró Quintana. Sobre la izquierda se mete. Va a venir el centro Cantero. Le pegó córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El juez interviene, se seña. ¿Qué pasó, Germán? A ver, acá Fernando Fernández le quedó reclamando una falta anterior, o en realidad la tarjeta amarilla por una supuesta falta anterior de Matías Pérez a un jugador de Guaraní. Fernando Fernández quedó reclamando esa tarjeta, el árbitro solamente advierte al hoy volante del Cerro. La pelota la tiene Mansur, va a venir el tiro de esquina. El arquero dice, cuidemos, el portero área. Va a venir el remate. Sí, la victoria de Cerro 2-0. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil el poder de los paraguayos. La pelota afuera, con el tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo tecogramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Mantén tu Sanyanca que siempre en marcha con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Sí, amigo Fernández, cerca Willy Mendieta. Ahí está, va a venir el tiro de esquina. A que nerviosa la hinchada de Guaraní. Que en preferencia viene por bajo Willy. Domini pone la pelota para Mansur. Mansur coloca la pelota para Diego Fernández. Se moviliza para atrás. Entregando la pelota para Pérez. Colocó el centro. Metió sobre la izquierda para buscar la Cantero. Cuando la pelota viene para buscar arriba el equipo de Cerro. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Probalo ya. Ya mira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya mira Caricia. Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Nazca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene Apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Guaraní se va al ataque, la pelota la tiene jugando la Chive. Benítez colocó el centro, vino en la marca. La pelota se va a perder por los costados. Sí, 1-2-0. Ahora bien Pérez para el centro, colocó, tiró muy fuerte a la derecha. Buscó Diego Fernández, nuevo centro al centrazo. A la respuesta va a insistir, a lo busco llegando tarde. Pelota por bajo, la domina bien, atención Mansur. Reclama penal, Ricardo. Para mí no pasó nada, ¿eh? Para mí no pasó nada. Saque de arco. No pasó nada. Gira y se tira Fernando Fernández buscando impresionar al árbitro. No pasó nada, ¿verdad? Ahí está la protesta, ¿eh? No, justamente por eso protesta Fernando Fernández, la víctima de la supuesta
para Chiqui, va a deteriorarse bien esta jugada Arce, tema arbitral. La pelota la saca área. Omar Alderete fue titular en la derrota del Getafe hoy 3-0 ante Valencia en España. La pelota la saca área. Catedral Weekend hasta un 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a la buena alimentación, elegí pechuga de pechugón. La saca de costado corresponde al equipo de Cerro, que está ganando por 2-0. Sergio Araujo, los dos. En Bancob te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancob crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Víctor Villanueva, los compañeros Zapallero, Recoleta. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscapos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscapos representa y distribuye Record Electric Saica. Pelota para área, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio calidad en litros Saica indica Artur. Y su seguro Chaco. Así como el Roja deja todo en la cancha, Jordi Build deja su sello en cada corte. Jordi Build, sponsor oficial del Roja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar de más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, red de JMC Paraguay. Tira pelotazo largo de Fernández sobre la izquierda. Impaciente el público en preferencia nacional. La pelota por bajo, la victoria del Ciclón 2-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. Mucho público Guaraní. Está decepcionado, Ricardo. Trajo mucho público. Iba a decir eso. La primera vez que Guaraní trae tanta gente no jugando en casa y está perdiendo el partido que no tiene que perder. Así es. O desilusionado, si quieren que cambie el término. Cecilio paró, Cecilio cerró, rebotaba la pelota, buscaba Araujo. Después del rechazo viene apareciendo Pérez, Pérez con la pelota, Pérez con el balón jugando por bajo. Entregando bien, el balón se metía sobre la punta derecha. El jugador Alcides Benítez está peleando otra vez con todo. Aguanta Araujo al piso. Juega para Viera, Viera entregó el medio. Atención, se escapó bien con esta, pica. Se mete, se va Aguayo a velocidad. Aguayo va a cruzar a la derecha. La pelota larga, tercero, viene o no viene, Cecilio en el área, picó muy largo. La pelota del rebote busca otra vez Cerro. A la izquierda, atención con Aguayo, puede jugarla para Fariña. Este Aguayo, muy buen partido de Aguayo, gira. Es para le pegar un tiro libre, Ricardo. Bueno, para mí es tarjeta amarilla eso de Maíz. Le pega al jugador sin pelota, el árbitro le perdona aquí la tarjeta, dice se acabó. Y Cecilio sigue desperdiciando jugadas de gol a favor de Cerro. Cerro gana 2-0. Acompañado del Roja, San Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 098-5-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. Lo está advirtiendo López. No, esto que hace, no, le puede echar. Esto ya es como una pulsión, esto es una amenaza. ¿Qué es lo que te diga? No tiene que echar. Esto es expulsión. Esto, sí, lo tiene que echar, lo pecheó prácticamente al árbitro. Flogieri acá Derlis. Flogieri tenía que ser tarjeta roja para Martínez, que se sacó. Sí, señor. Primero la mano amarilla le sigue reaccionando y bueno. Acá tenemos esa posición. Tiro libre, se robó para un tercero. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresá a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Atención con esta, detrás del arquero de Guaraní, la hinchada de Cerro, golpe de puño del portero. La pelota por bajo, Cerro va para un tercero, no dije nada. Juan Silva. Calidad es lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Caliente la preferencia aquí en cancha nacional, los gritos para Chiqui. Este joven se levantó, le dijo de todo, los goles Araujo, Cerro gana 1-0. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A.
La pelota saca de costado, teniéndola para ponerla. Pérez juega por abajo, dejando balón a la derecha para tocarla a López cuando buscaba a Vargas sobre la izquierda. La pelota bien, acompaña a Mansur poniendo a Vargas sobre la punta zurda. Se muestra Fernández con el campo de ponerla para Fer. Este es Diego, el que espera Fer. La pelota larga, profundidad, se desvía córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, Cerro está sufriendo principalmente por el sector izquierdo de su defensa. No lo veo sólido, lo veo nervioso o poco comprometido a León. Puede venir el descuento no de Guaraní, el árbitro va a autorizar, Diego Fernández le va a pegar. Cayó uno de Cerro Bobita, Germán. Sí, cayó Lucas Quintana, cosa un golpe a la altura del pecho, entre el pecho y el cuello. Por parte Mirá, ahí se empuja, disculpame, Germán. Sí, ahí se empujaron Gustavo Vargas y Cecilio Domínguez. El árbitro va a verificar la situación. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad litro 6 indica Arturo. No tenemos monitor por eso nomás. Arturo. Gana 0-2-0. Y su seguro Chaco. Escucho. Gómez, el caído ya se repuso. Muy bien. Le va a pegar Diego Fernández para venir el tiro de esquina. Nervios en la preferencia de Guaraní. El juez vuelve a intervenir. Empujones en Lemona. Sí, ahí el árbitro metido. López en medio, jugadores de Cerro y Guaraní. Vendrá el remate, el árbitro va a autorizar. Fernández tiró, Diego, primer poste. Hay una mano. ¿Puede haber penal o no, Ricardo? Me parece que le pegó en el brazo a Cecilio Domínguez o en el pecho, no alcancé a ver una mano. Pecho, no mano. Bueno, jugador Cecilio en el piso. Salicera, de 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor para porcelanatos, cerámicas, losas y griferías, accesorios para la construcción. Salicera, proyectando juntos. Y la Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Cecilio en el piso, se va a reanudar el fútbol. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Qué nervio, preferencia. Cecilio que roba tiempo al partido. Para Cristaldo mira, observa, chiquearse también. De todo se escucha preferencia, se gana 2-0. Si sos socio de Comecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000, Comecipar, tu mejor opción. Urizal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, Urizal. Tiene un golpe de cabeza, pelota que va para buscarle a él, jugador Wilderviera tocando la pelota por bajo, Cecilio. Se metió Araujo, vino la marca en el fondo sacando a Guaraní como puede. Iba contra el piso legendario, robó la pelota Fariña le pegó, se desvió con el tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cecilio. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. El que le pega es aguayo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Último minuto del partido. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Y se viene un tercero con Lucas Quintana. La pelota arriba, vino un golpe de cabeza. Lucas Quintana. Cayó, sigue, dijo el árbitro. Falta del zaguero de Cerro, tiro libre. Vendemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Se recupera más. Uninord es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-129-4600. Uninord, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Será final, dice López. El árbitro no va más. Terminó. Terminó el primer tiempo ganando Cerro por 2-0. Contigo, Germán. Gracias, Arturo. Me acerco a Octavio Alfonso, jugador de Guaraní. Octavio, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿qué se puede decir después de lo que ha sido estos primeros 45 minutos inesperados? ¿Se lo puede calificar así? Sí, ¿cómo te va? La verdad que yo creo que ahora para el segundo tiempo se da vuelta, porque le conozco a todos y sé que van a revertir el resultado. ¿A
¿A qué se debe, según vos, estos primeros 45 minutos? Digamos, algo inesperado por parte de Guaraní, de parte de Cerro, una cuestión parecida. No, aprovechó la oportunidad de Cerro, Guaraní no, por eso el resultado. Pero ahora, en el segundo tiempo, vamos a revertir. Gracias, era la palabra de Octavio Alfonso. Acá lo tengo a César Niño también cerquita, jugador de Guaraní, lo escuchamos. Y nada, me imagino está esperando su chance también para un momento, ¿no? Sí, también, estoy esperando con ansias y para eso estoy, ¿cómo te voy a decir? Laburando también, como para cuando me toque ya pueda hacer bien las cosas ahí. Gracias, César. César, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, según tu consideración, ¿qué consideras? ¿Qué pasó? Y yo creo que Cerro aprovechó las oportunidades que tuvieron. Y nada. Le agarró como mal parado a la defensa, ¿no? En esa pelota parada, en la siguiente también. Sí, también, yo creo que sí. Entonces fue más mérito del rival, según. Y tuvo una suerte ahí, y nada. Gracias. Era la palabra de César Miño, jugador de Guaraní, que está observando el partido aquí en el sector de preferencia A. Estos dos, tanto Alfonso como Miño, no fueron tenidos en cuenta para este encuentro. Muy bien. En instante, Ricardo, terminó el primer tiempo. Aprovechemos. Bendito va Gustavito, se fue y volvió. En una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No pensé pasar por esto, estará diciendo la gente de Guaraní. El propio Francisco Arce, la dirigencia, todos. Porque en un partido donde Guaraní venía como favorito, como candidato a quedarse con los 3 puntos, le sucede un imprevisto. ¿Quién iba a pensar que en el calentamiento justo un arquero se iba a lesionar? Y no es cualquier arquero, es Rodríguez. Digo no es cualquier arquero porque ya le pasó lo mismo a Servio, lastimosamente, en Copa Sudamericana. Aquella lesión en la rodilla. De paso le deseamos lo mejor a Gaspar, que vuelva rápido, que vuelva pronto, que Guaraní ahora sí lo extraña. Porque en un momento, en un partido que me tocó hacer de Guaraní, dije, hasta el momento no lo están extrañando a Servio, pero con la lesión de Rodríguez y no tener otro, y se nota la diferencia, Claro que la culpa no es del chico Marco Jiménez, ni mucho menos. Él ni siquiera se le habrá cruzado por la cabeza que en el calentamiento se iba a lesionar el arquero. Su compañero, digo. Claro que él tiene que estar preparado para jugar, pero no sabemos si uno se prepara cuando sabe que es suplente, pensando que le puede pasar algo a un compañero. Hoy sufrió esto Rodríguez, hoy el chico Jiménez ingresó. Y ojo que yo no lo estoy culpando de ninguno de los goles a Jiménez. Simplemente digo, ha de ser difícil debutar en primera división, debutar contra Cerro. Por más que hoy Cerro, en la previa, antes del inicio del partido, presenta un equipo con jugadores que no están acostumbrados a jugar en ese lugar. Hablo de Pérez, que uno decía, ¿cómo va a adaptarse a la mitad de la cancha? Junto a Viera, pero como fútbol es raro, es dinámico, es impensado. Hoy Cerro parecía un equipo, o los 11 que ingresaron a jugar, que vienen jugando como de toda la vida. Pocos errores a la hora de pasar el balón. Le imprimió una dinámica importante. Quizás desentonó un poquito León, que algo le pasa. Yo no sé si León tiene la cabeza todavía en Paraguayo, la cabeza ya está en el viaje, en su nuevo club. Pero hay veces que deja muchos espacios. Y cuando deja muchos espacios un lateral se nota. Yo creo que por eso también muchas veces el enojo de Francisco Arce con Pérez y con Benítez, porque ellos tenían que ganar las espaldas.
a un León que se mete mucho al lado del central y que deja ese callejón. Y cuando deja ese callejón, el espacio que tiene Guaraní es mucho. No lo está aprovechando, no. Y lo puede aprovechar, sí, en el segundo tiempo. Y ojo que León ya tiene una tarjeta amarilla y va a jugar condicionado o está jugando condicionado. Pero como el fútbol es así, es sorprendente. Apareció el castigado. Y últimamente todos los castigados parece que le vienen bien. Y me acuerdo de Vera. De Vera en Luqueño estaba castigado. Le dieron la titularidad contra Trinidense fue. Contra Meliano. En la Sudamericana hizo el gol, clasificó su equipo. Ahora le levantaron el castigo de un mes, o más de un mes quizás, a Araujo y hace 2 goles. O sea, Cerro encontró la receta. La dirigencia, el cuerpo técnico, el gerente, hay que castigar al jugador por un mes. Castíguenlo a los jugadores que no andan bien por un mes. Se le abre un sumario y después vuelven con todo, porque hoy volvió Araujo endemoniado. Yo creo que nunca corrió tanto como jugó y como corrió hoy, más allá de los 2 goles. Pero vamos por parte. 7 minutos de la primera etapa y aparece Araujo para corregir de un córner, una punteada, un toque de Cecilio que se desvía, que deja sin chances a los defensores del propio arquero. Y en el segundo palo, cerrando, aparece Sergio Araujo para empujar y para poner el primero del partido. Recordamos ese gol, 7 minutos, gol de Araujo, gol de Cerro, en el relato de Arturo Máximo Se Ruiz. mete arriba para buscar el golpe de cabeza Matías Pérez en Cerro. Matías volcado, la pelota va para Cecilio. Disparo al arco, gol. Cerro porteño, Araujo en la boca del arco para definir. Ella contra el segundo poste de esa atención. No sé si incluimos al arquero con debut absoluto, Marco Jiménez, y la pelota va contra el segundo palo y arremetiendo Araujo. Cerro gana 1-0, Araujo lo hizo. Así pasa el primer gol de Cerro, el primer gol del partido, sorprendente por donde uno lo mire. 7 minutos y en esos 7 minutos Cerro estaba jugando mejor que Guaraní. Guaraní como que no encontraba el camino, como que algo le estaba pasando. Y yo decía, a mí me llama la atención que a Pérez lo pongan como volante central, por más que haya insinuado en 2 partidos anteriores, el clásico y el partido contra Palmeiras. Pero hoy, justo, pasa lo del arquero en Guaraní. El armado en la mitad de la cancha, Piñatares, que no tocó una. Por eso a los 21 minutos Francisco Arce dice, no, se acabó. Se acabó el partido para Piñatares, ingresó Maíz para darle mayor equilibrio. Pero Cerro como que ya estaba más compacto, más armado. Tocaban, rotaban. Todas las pelotas que terminaban a los pies del arquero eran pelotas de vuelta, pero pelotas redondas. Eran pases del arquero a los compañeros. Era la ventaja que yo veía hace rato en Arias y decía, ¿por qué no Arias? Y no va en contra de Gatito ni pasa por ahí. Simplemente uno observa, mira y dice, ¿por qué no Arias? Arias le da una tranquilidad a la defensa. Y la defensa tiene una tranquilidad con Arias que hace rato no se veía en Cerro. Hasta me parece una tranquilidad mayor a la que le daba en su momento Jan, porque Jan también era un hombre que jugaba mucho con los pies. Pero la sobriedad que tiene Arias en todas las pelotas contagia. Y sale bien, y es inteligente para jugar y habla. Y el arquero tiene que hablar. Porque si el arquero no habla, ¿qué va a pasar, verdad? Gatito. No, para nada. Y el arquero habla y ordena. Y el jugador sabe que si la tira para atrás, no va a arriesgar demasiado porque Arias va a estar atento. Y como Cerro estaba mejor, como Cerro estaba más entero, aprovechó para meter varias contras. Desaprovechadas principalmente por Cecilio Domínguez, que se pasa tirando, que se pasa lamentando. Le pegan, sí, le están pegando. Pero le pegan porque sabe que le tienen que pegar, porque cada vez que lo tocan se tira al piso.
Entonces, es como que le sirven bandeja al rival, me duele. Y si te duele, te van a pegar, Cecilio. Pero aparece a los 25 minutos una jugada muy buena de vuelta de Cerro Porteño. ¿Y quién en la definición? Sí, el mismo. Sergio Araujo, el jugador con la casaca 21, que define bien ante una defensa mal parada, un arquero que no reaccionó a tiempo y Cerro aumentaba la ventaja en el marcador, ponía el segundo. 25 minutos, lo recordamos, en el relato de Arturo Máximo Ruiz. Buscando la pelota, Pérez dentro del área, dispara al arco, gol, 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 gol. Cerro Porteño, Araujo, fuerte por abajo, contra el poste derecho de Marco Jiménez a la portería de Guaraní, con debut absoluto y Sergio Araujo, por abajo, Sergio Araujo, poniendo el grito de gol a su grana, aquí en cancha del Nacional, y Cerro Porteño gana por 2 goles contra 1. El primero, Sergio Araujo. El segundo, Sergio Araujo. Fácil. Contundente Cerro. Gana en la visera 2-0. Ventaja que se le hizo difícil a Guaraní poder remontar, por lo menos en la primera etapa. Parecía que Arce tenía planificado que Cerro tenga la pelota a ver qué hace. Y después nosotros hacemos lo nuestro. Pero Cerro se equivocó poco. Y eso es una virtud del equipo dentro del terreno de juego. Pocas equivocaciones. No tiraron por tirar el pase, no se apuraron nunca. Wilder Viera hizo un partidazo, porque Wilder realmente hizo un partidazo administrando en la mitad de la cancha. Araujo pedía el balón y la devolvía de buena forma. Cecilio Domínguez con algunas piruetas y algunos firuletes innecesarios. Pero por lo menos se mostraba y pedía el balón. Lo que hizo Aguayo, lo que corrió Aguayo, como diciendo, acá estoy, merezco otra oportunidad, y no solamente en un equipo de emergencia. Entonces esto también llama a la reflexión al técnico. Material hay, depende de mí, estará pensando hoy Martínez. Fariña jugó también un buen partido, pero no todo es color de rosa, y voy a ir cerrando este comentario entre tiempo con lo siguiente. ¿Aguantará Cerro el segundo tiempo? Cuando hay jugadores que se notan, corren 60, 70 y después quedan. ¿Será que con este equipo alternativo, con varios jóvenes como Aguayo, como Fariña, como Gómez, como Quintana, Cerro va a aguantar los 90 minutos al mismo ritmo? Cerro va a bajar el ritmo, pero va a tener la pelota, o baja el ritmo y pierde la pelota. Bueno, todo eso va a depender de lo que el equipo de Martínez pueda proponer en la segunda etapa, a cómo se va a jugar el resto del partido y lo que pueda exigir Guaraní, por supuesto, con los cambios de Arce. Por ahí va a pasar entonces la estrategia del partido. Ahora estoy viendo un cambio que va a meter Sique Torales. Veremos quién deja el terreno de juego. Al parecer es el Willy Mendieta. Entonces sí, va a jugar con 2 delanteros, con Fernando Fernández, con Torales. Otra modificación de Francisco Arce, teniendo en cuenta que Maiz lo reemplazó al colombiano, a Piñatares, en la primera etapa. Vamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Segundo cambio Guaraní, Germán. Así es, Arturo, va a entrar con la 17 Richard Torales. No volvió al campo de juego William Mendieta, como dijiste, segunda variante de Arce en el aurinegro. Muy bien, Juan Silva. Y llévate ya la Motomami de Bristol, más planchita de regalo, comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y en el Ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Ricardo y Cerro, ¿por qué no está? Y no sé qué pasó con el equipo de Martínez, o están jugando con los nervios de Guaraní, que sabe va a salir apurado este segundo tiempo. Se espera. Vamos entonces, Darío, cuando tengan nuevamente los árbitros, Copa Libertadores, Sudamericana, equipos paraguayos. ¿Escuchamos? Sí, señor, los árbitros para los equipos paraguayos para el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, que se juega el martes a las 21:30. El árbitro será Facundo Tello, argentino, asistido por Juan Velati y Gabriel Chade, compatriotas suyos. El cuarto árbitro, también argentino, Nazareno
Araujo, mientras que en el VAR estarán Hernán Mastrangelo junto a Nicolás Lamolina. El miércoles para Peñarol Olimpia, todos colombianos. El árbitro central Wilmar Roldán, asistido por John León y por Sebastián Vela. Como cuarto árbitro José Ortiz. En el VAR Leonard Mosquera y Keiner Jiménez. Mientras que para Sao Paulo Libertad el miércoles a las 21:30, también todos colombianos. Carlos Betancourt como árbitro principal, asistido por John Gallego y Cristian Aguirre. Como cuarta árbitra María Daza. Y en el VAR Nicolás Gallo junto a Yadir Acuña. Eso en cuanto a la Copa Libertadores. En la Sudamericana, para el partido entre Sportivo Luqueño y el Atlético Grau el día miércoles a las 19, el árbitro principal será Dione Ricios, chileno, asistido por sus compatriotas Marcia Castillo y Leslie Vázquez. En el lugar del cuarta árbitra en este caso, Mícar Calderas de Venezuela, mientras que en el VAR estarán Stephanie Escobar y Migdalia Rodríguez, también venezolanas ambas. El día jueves a las 19, Independiente ante Guaraní, con arbitraje de Flavio Souza, brasileño, él con sus compatriotas Bruno Pires y Víctor Imazu. Como asistentes, como cuarto árbitro, Mateus Cadalcán, mientras que en el VAR estarán Rodrigo de Alonso junto a Diego Pombo. Hay que ver, Ricardo, si está todavía dentro del reglamento esto de la demora. Sí, va a haber multa para Cerro, sin duda. Va a haber. Perdón, dice Federico que a los 8 segundos aún no contempla el campeonato. Ah, no contempla el campeonato. Está bien, está bien. Pero igual hoy tiró la pelota al piso en el momento justo el arquero Arias de Cerro por las dudas, ¿verdad? Por las dudas. Ahí está volviendo Cerro. Vamos a seguir variantes, sonó Richard Toral en Guaraní, Juan Silva. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Derlis Rodríguez, Germán. Sí, casaca 22 para Derlis Rodríguez, que hace rato no juega en Cerro Porteño. Va a ser el primer cambio de Martínez. Y vos sabés que, Arturo, si vamos a contar desde el pitazo final del primer tiempo, ya hace 18 minutos ocurrido de eso. Por eso digo, puede ser sancionado Cerro. Lo que al reglamento, ahí está William, el veedor. Algo le dice al técnico de Cerro. Está bien, le dice. Y vamos a estar con los cambios. ¿Quién se fue en Cerro? Vamos a confirmar en breve en reemplazo de quién ingresará el número 22. Araujo parece no está, ¿verdad? Araujo no vuelve, sí, exacto, sí. Sí, y ya lo vemos ahí con la pilcha, con el chaleco puesto, así que Derlis Rodríguez va a hacer el cambio en reemplazo de Araujo en Cerro. Muy bien, señores, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Nigeo. En cambio, Germán, está Richard Tolale. Así es, se oficializa la segunda variante de Arce Guaraní, entra con el 17 Richard Torales, no volvió William Mendieta y en Cerro también se oficializa la primera modificación. Entra con el 22 Derlis Rodríguez, no volvió a la cancha el goleador de la tarde, Sergio Araujo. Pachi Carrizo se fue y le abrazó a chiquearse. Muy bien, arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza y Nigeo. ¿Está bien el ambiente ahí? Con Gustavito me dice, con Ricardo y con los compañeros por el tema del celular. Sí, está bien ahí. ¿A quién cayó de entrada, Ricardo? ¿A Micate o la tener monitor? Sí, y tarjeta amarilla para Rodríguez. La primera pelota que toca Rodríguez ya es amonestado. Me parece un poco ya exagerado el árbitro del partido, pero bueno. Debut y tarjeta amarilla, digo. Debut en el sentido de que acaba de ingresar. Ingreso, la amarilla para Rodríguez. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos, cupo tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Tubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. ¿Quién está caído? Aldo Maíz por la falta de Derlis Rodríguez y la consecuente tarjeta amarilla que ustedes referían, compañeros. Muy dolorido se le ve al volante aurinegro. Muy bien. Acá lo tenemos frente a Chiqui Arce, nosotros, más nuestra izquierda, cancha nacional de Martínez, el técnico de Cerro, Noncho Araujo, el goleador del Cerro y del partido para el segundo tiempo, que uno se reanuda. Sin Lais no hay partido. Aprovecha la promo de Lais Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Billy Empeños, 20 y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Muy sentido, Ricardo,
Sí, cae mal al parecer porque no, el golpe no fue fuerte de parte de Rodríguez. Ahí se toma el tobillo ahora. La pierna derecha, vamos a ver. Sí, va a seguir, está pisando con dificultad, con mucha dificultad. Muy bien, tiro libre para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Mansur tira, Mansur va a tirar, autoriza al árbitro del partido, le pega al sur. Guaraní va para el descuento, colocó remate, tiró, picó sobre la izquierda. Fuera, tiro de portería. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Se metía Vargas, la opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema por pago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota la saca Profero, la levanta bien, sacando la pelota área sobre campo rival. Viene buscando Cantero sobre izquierda, la pelota para Fernández, para Vigo, vino un rechazo. Tocando la pelota a mitad de campo, la controla, vino Mercedes de Cerro Porteño. Buscando la salida, el jugador Pérez, cuando controla en el fondo, una manera de decir, el cabezazo del legendario. En Licey, cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Licey, especialistas en tecnología. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. León con la pelota, León sobre izquierda, la tiene León, vino la marca cubriendo el jugador Benítez de Guaraní afuera, cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. De 0 2 goles contra 0 el Abujo que no está, hizo los goles en el primer tiempo. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Rete San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Alexis Fariñez pelea, pero viene el rechazo. Guaraní retrocede mucho, Ricardo. Sí, Guaraní retrocede mucho. Cerro está desperdiciando alguna jugada que pueden terminar en el tercero para ir definiendo el partido. Después lo puede pagar caro. Señores, señores, Cerro gana 2-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Después tenemos Vivo, Iván, Víctor Villuel, los compañeros amenianos de Coleta. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keco, Santequi y otros Erimar. Lo que la fábrica no te dio. La pelota quiere controlar el equipo de Cerro con Valdés, que la levanta muy bien Valdés. Viene bajando muy bien Rodríguez. Falta, siga, dijo el árbitro. Vino el caño, la marca, la pelota por bajo como enredado y otra vez Valdés. Pone la pelota larga, se metía Cecilio. Vino un rechazo y va a sacar Vargas a la derecha. Coloca la pelota al medio. Sacando la pelota al equipo de Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad litros ahí te indica Artur. Y su seguros Chaco. Los goles de Sergio Araújo, que no entró en la complementaria. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. CNT, Se por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Evita el asterisco 8263. Los criminales al 0984444037. Unite a la generación Pro, Maitina Americana. Ahí tira, pelota fuera. No toca a nadie, dijo el árbitro. Tiro de portería. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite Girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Táctico, no hace gesto, Chiqui. Lo contrario, Martínez, el técnico de Cerro. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Mañana a las 10 de la mañana se cierra la fecha 7 de la intermedia. Pastoreo ante Encarnación y Santaní ante Fernando de la Mora. La pelota en el aire, vino un golpe de cabeza cuando vino para buscar la Guaya de muy buen primer tiempo. La pelota la tiene el jugador del Cerro Porteño para ponerla por bajo. Estaba Pérez poniendo a mitad del terreno, busca la salida, falta. Tiro libre, dijo juez. A todo ponerle Victory, líquido para radiador verde rojo. Pedidos al 083-119-720. Victory, tecnología
tecnología en lubricación. Subí una foto o a un video a @fasi_py. Fasi, busca influencers, podés ganar 1 millón de guaraníes, sorteo 31 de mayo. Richard, se calienta Richard. Sí, sin razón, porque lo que hace Bruno está bien. Bruno iba a llevar la pelota para cobrar la falta en el lugar donde sucedió. Y Richard le quería sacar el balón para agilizar el juego. Bueno, tontería de parte del jugador de Guaraní recién ingresado. Señoras, señores, 2-0, ganándoselo. En Concasa, empezó tu historia con paso fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historias. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Isuzu, Gilio, Sanjanga Game hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Ricardo. Bueno, no sé si paró el partido por lo de Bruno o qué pasó, pero no me pareció, no me pareció. Y ahí cobra la falta. Qué increíble. El asistente, ahí está Chiqui diciéndole al asistente, Ricardo. Claro, no puede dejar tanto tiempo y después cobrar la jugada. Increíble lo de Derlis. Tiro libre para hacerlo. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Pruébalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Opinión de Ricardo, es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad y su seguridad. Y la salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se está calentando el partido, se está picando el partido. Tienen que evitarlo los jugadores, si no, no va a terminar con 22 en la cancha. Uno puede ser expulsado en cualquier momento. Lo que escuchan es la preferencia, el criterio y Fernando del público de Guaraní. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF a congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Recuerden que este partido que se juega Guaraní como jugarse el campeonato, Ricardo. Claro, es una de las últimas fichas que tiene el conjunto de Guaraní para acercarse a Libertad sin depender de lo que viene detrás, porque después juegan Olimpia, Libertad es cierto, el único que va a jugar con el puntero. Señoras, señores, se gana 2-0. Pedito préstamos pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. Y La Pradera, lo mejor en lácteo. Otro cambio más en Guaraní, viene Germán. Sí, Víctor Céspedes, casaca 16 para él, es el llamado por Chiquiarse. Víctor Céspedes. Así es, volante ofensivo número 16. Víctor Céspedes de ingresar en Guaraní. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja. En las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Amarilla, Ricardo. Vargas. Sí, amarilla para Vargas. Vargas, sí. Lo cruzó de manera increíble ahí lo aplaude ahora el jugador de Guaraní. Lo cruzan a Derlis Rodríguez y el árbitro cobra la falta. Tiro libre para hacerlo. Así como el albirroja deja todo en la cancha, Chortevip deja su sello en cada corte. Chortevip, sponsor oficial del albirroja. Camiones Pickup JMC, robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacobel Automotores, redes JMC Paraguay. Victoria de Cerro 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro saldo indica Artur. A la Cerro 2-0. Y su seguros Chaco. El tiro libre para Cerro Porteño. Atento hasta el arquero juvenil que debuta en Guaraní, Marco Jiménez. La pelota tomó vuelo, golpe de cabeza por tu izquierdo, Ricardo. Bueno. Qué cerquita. Ahí peina Valdés y se enoja Cecilio con el compañero. No entendí por qué se enojó Cecilio. Que está Céspedes para ingresar en Guaraní. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Sí, Germán. Entra con la 16, Víctor Céspedes. Se terminó el partido para Alcides Benítez. Tercera variante de Arce en el legendario. Muy bien, se fue Benítez de la cancha. Acompaña al Albirroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros. Tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses. Caja Mutual. La pelota cerca del banderín.
Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Bajos preocupados, reflexivos, pensando, chiquearse. A ver qué hago, dice el técnico de Guaraní Cerro Gana 2-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega con nuestro casino online en más de 1000 slot. Estamos en slotdelsolonline.com. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. La victoria de Cerro Porteño ante Legendario por 2 goles contra 0. Va a sacar la pelota en el fondo del equipo a Subenana. Ahí está, vamos a ver. Está esperando esta área. Cerro tarda, Ricardo, tarda. Sí, está haciendo pasar bastante tiempo entre Quintana y Arias. Ahí sí autorizó, ahí va a reventar el arquero de Cerro. Muy bien, señoras, señores, la victoria es de Cerro 2-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Hoy por la fecha 4 de la primera B, el 3 de febrero de barrio Ricardo Brugada empató 1-1 con Sport Colombia. La pelota la va a tener en el fondo saliendo el equipo de Cerro. La domina bien para ponerla a Gómez jugando por bajo en devolución. Aparece Derlis Rodríguez tocando la pelota a mitad de terreno para Wilder Viera. De cachetada Cecilio jugó para Alexis, pero vino la marca. Pelota para el medio. Atención con de buscó. Se metía bien Diego Fernández. Pelota a la derecha. Carga Guaraní. Pérez. Colocó el disparo. Pérez tiró. Golpe de cabeza. Está marcando jugador de Cerro Porteño. ¿Falta o no? Se acaba como podía el jugador de Azulgrana, Pérez, Ricardo. Sí, bien Pérez, porque están en la mitad de la cancha, porque baja a defender en la zona central. Algunos jugadores de Cerro que se están quedando, el caso Fariña, por ejemplo. La pelota la tiene bien a la derecha, cargando, pelotazo largo mal. Ubicando la pelota de Derlis Rodríguez, la tiene el juvenil arquero de Guaraní, sacando la pelota Jiménez. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. En Del Gigas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. La pelota a la derecha se metía, Pérez empuja al equipo Legendario. Sabe que pertenece con todo arriba. Cerro ganando por goles contra 0. Corta el primer tiempo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. La mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota a la derecha buscando la salida del equipo Azulgrana. Teniendo la Gómez. El balón afuera, saca de costado. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Después Diego, Víctor Viven, los compañeros. Amelino Recoleta. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar. Para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. De hecho, Germán estará en la conferencia de prensa de los técnicos Arce, Martínez, y luego tenemos el partido. Urizal, sede central, España 330, San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Tu pizza, calidad desde su origen. Alta, juez sanciona. Pérez, tiro libre para Guaraní, media cancha. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganarlo, cambia todo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, indica Artur. Y su seguro Chaco. Con Quinto tenemos servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinto en Chacomer. Respaldo total. Desde los viñedos de Ramos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 099-4600-3-777. Diego Fernández para el tiro libre de Guaraní. López, el árbitro, va a autorizar. Puede haber otro cambio más en el Legendario. Vanillo, el disparo. Cerro gana por 2 goles contra 0. Vendrá remate, le va a pegar la atención. Colocó, le pegó, tiró. Vino un golpe de cabeza. De rechazo, busca otra vez cargando Mansur. Mansur juega la pelota a la derecha. Vino un tiempo cruzado, el centro cruzado. Va a insistir Mansur, jugador de Guaraní en el piso. Está tirado Ricardo a nuestra derecha, cabina. Sí. Vamos a ver quién es. Un choque. ¿Quién es? Daniel Pérez estaba tomando después de la última jugada, en el último esfuerzo, cuando
se proyectó, se empezó a tomar del muslo derecho, el lateral derecho justamente. Cambio, le están diciendo, Germán, cambio. Así es, su compañero ya realiza el gesto, le indica al cuerpo técnico para que sea cambiado Daniel Pérez. ¿Y quién va a entrar? Vamos a ver en reemplazo de quién lo hace. De momento no llama ninguno, pero había un defensor, Juan Patiño, el que estaba intensificando recién. Veremos por qué. Justo salió Benítez, que es lateral derecho para el Iglesia Céspedes. Claro que va a saber si el que se le va a lesionar el otro lateral. Ahí se queda sin la posibilidad de un hombre de oficio y lo veo a Da Costa. Da Costa se estuvo castigado, capaz que entra y hace un gol también, ¿eh? La Costa, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos Se va todo. Cecilio Germano. Así es, segunda modificación de Martínez el Cerro. Se va de la cancha Cecilio Domínguez, entra con la 19 el brasileño Francisco Da Costa. Es todos los hinchas de Guaraní en preferencia. Cecilio, que Nietzsche da la vuelta, ni lo mira. En cambio, en Guaraní ahí lo tenemos, Germán. Sí, llama, al final va a meter dos modificaciones y serán las últimas de este encuentro. Alan Pereira, casaca 35 para él, el delantero, y también Juan Patiño, número 24. Son los dos últimos hombres que introducirá Arce en el local. Juan Patiño, 24, y se fue Pérez, ¿verdad? Exacto, Daniel Pérez. Ahí se va Pérez, está hacia la platea. ¿Y por quién va a ingresar Pereira? Y vamos a ver, es delantero, vamos a ver si es que lo saca Fernando Fernández o un volante para introducir a un delantero más. Alan Pereira, ¿verdad? Sí, casaca 35 para el ofensivo. Pasa que tiene que poner sí o sí los dos cambios, si no se quedan sin ventana. Francisco Arce, por eso se apuró. Muy bien, atención con esta. ¿Qué pasó, Ricardo? Por favor, Derli, qué perdido que sos, hermano. Deja de cobrar una jugada y después vuelve a retrotraer. Y fue falta, fue falta, pero él dejó seguir. Tiro libre para Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya viene Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya viene Caricia. Es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un quitadol. Es de Nazca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sí, la victoria de 0-2-0 con el del primer tiempo. Diego Gómez ingresó en la segunda etapa en la victoria del Brighton como visitante 2-0 ante Wolverhampton en la Premier League. Están los cambios, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Se confirma el ingreso de Juan Patiño, casaca 24 para él. Se fue de la cancha el lesionado Daniel Pérez y efectivamente entra con el 35 Alan Pereira. Saca del campo de juego a Fernando Fernández. Entonces Francisco Arce agotó los cambios disponibles para este encuentro. Ahí se va a Ferferro, saluda a Chiquialce, Ricardo. Claro, tenía que meter un delantero más fresco, ya estaba Torales en el terreno de juego, por eso lo quitó a Fernando Fernández, que hoy hizo muy poco. Ganando 0-2-0. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Aguayo con la pelota, Aguayo con Emanuel, Aguayo en el área, viene Aguayo. No se encamina, Aguayo le quiere pegar en jugada individual. Offside, desde que se inició la jugada de offside. Tienen un delay terrible los árbitros del partido el día de hoy. Pelotazo largo para Alan Pereira, sale el arquero muy atento a área, Ricardo. También en offside, también con delay. Bueno, qué bárbaro el arbitraje paraguayo, 2-0 gana el Cerro. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 lo indica Artur. La victoria de 0-2-0. Y su seguros Chaco. Le pega Valdés. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. Llévate ya la Motomami de Bristol. Más planchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Willer Viera buscó una pelota, la ganó y sacó un remate con potencia cerca del travesaño. El arquero se quedó mirando. Bueno, esto para Guaraní terrible, porque representa peleando el campeonato si llega a perder este partido. Y ni hablar si mañana Libertad gana. La pelota va a la derecha, falta, juez, sanciona. No, es roja. ¿Roja? ¿A quién? No, es roja, digo, pero le quitó tarjeta. Mansur. Lo echa Mansur, Ricardo. No, le quitó tarjeta amarilla nomás, Arturo. Amarilla nomás, amarilla. Corregimos, amarilla y ahí le protestan todo.
Sale el técnico de Cerro a protestar. Reacciona la preferencia contra el técnico de Guaraní. Es amarilla, Ricardo. Y es amarilla, pero ahí podía lo ser echa, roja también. ahí lo echa el técnico. López lo echa. A Diego Martínez, expulsado el técnico, Ricardo. Sí, hace rato se tenía que haber ido ya en el primer tiempo Martínez por bocón, por no respetar absolutamente nada. Pero acá la sacó barata Mansur también. Los hinchas de Guaraní, preferencia. Cancha Nacional. Va cruzando hasta vestuario visitante. Más de 100 metros, 200 metros, Ricardo. Una payasada de... Escucha. Arce se enoja, Arturo, la gente de Guaraní se enoja porque pierde tiempo con esto, la reposición del juego, pero el árbitro indica su cronómetro y le garantiza a los jugadores de Guaraní, también al cuerpo técnico, que se repondrá el juego, o se repondrá el tiempo con el tiempo de descuento. Chiqui Arce con el cuarto árbitro con Cristaldo, se da la vuelta a Chiqui. Ahí se va Martínez, cruza en diagonal hasta vestuario visitante, Ricardo. Sí, me parece una falta de respeto de Martínez. Me parece una falta de respeto, sacado el técnico de Cerro. Su equipo está ganando. Muchos van a decir que es vivo, pero para mí no. Algo dice ahí, mirá preferencia, mirá. Ahí mueve el brazo izquierdo, ahí se va. No sabemos si son hinchas de Guaraní. Epa, le tiraron algo. Los hinchas de Guaraní detrás del arco. El juvenil arquero de Guaraní que debuta, Jiménez. Ya se puso en platea, mirá Arturo. Por la alambrada de platea está Martínez ahora. Allá en la esquina. Bueno, gana Cerro 2-0. Compras mayoría, sé que tu dinero rinde más en el ahorrazo super mayorista Mercado de San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21,5. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en termo, 50% en perfumería y más en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y unos hinchas de Guaraní le están cargando y diciendo a Martínez de todo, fíjate vos, allá se va el chico. Sí, debería retirarse de ahí Martínez para evitar algún problema, a no ser que esté rodeado de gente de Cerro. No tiene nada que hacer ahí, sí. Sí, está rodeado de gente de Cerro, ahí están los miembros del staff de Cerro Porteño que vinieron para este encuentro. Sí, pero los que se acercan fuera de la alambrada son los de Guaraní. Sí, chiquitito, sí. Ahí, puede decirle de todo. Por eso gana Cerro 2-0. Por la fecha 4 de la primera vez, Martín Ledesma como visitante le ganó por 3-2 a Atlántida. La pelota en el área, vino golpe de cabeza del rebote buscando la pelota. Epa, falta. Tiro libre para Guaraní. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Al ataque López juega por abajo. Señoras, señores, el que gana, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros se indica Artur. Tiro libre para Guaraní que pierde ante Cerro 2-0. Y su seguros Chaco. Contra Mazzuca, se ganó la brillante. En Villetas, una residencial, salida, rutas importantes. Se contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertos Cubo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Expulsado Diego Martínez, que fue a observar de todas maneras cerquita de la tribuna. La pelota en el aire, viene un golpe de cabeza como pegado a la alambrada en cancha de Nacional. La pelota tomó vuelo, Arias pide y grita. Está recibiendo la pelota Vargas. El jugador de Guaraní se mete, Vargas, vino la marca y afuera. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo Lays Dorito. 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Viene un golpe de cabeza, viene buscando. Después tenemos el partido entre Veniero Recoleta, José Diego con Víctor y con los compañeros. Señoras, señores, viene para buscar la Dakota. Tocó de primera Fariña. Se metió bien a la derecha para jugarla a él.
jugador Rodríguez se quiso ir, vino la marca. Rodríguez no perdió la pelota, ahora sí recupera el legendario. Bemay Flores para usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Son los goles de Cerro en el primer tiempo, no entró en la complementaria. Y cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zicagón y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Bien, Quintana en el fondo se mete, Torales a la derecha. Primero viene para buscar el jugador Céspedes. Está con la pelota, Céspedes va a buscar el pelotazo. Bien, con todo el arquero de Cerro, Ricardo. Sí, muy seguro Martín Arias para quedarse con esa pelota. Al que lo veo la mayoría de las veces un poco desacomodado es a León, pero tiene voluntad. Es Céspedes, Germán, ¿verdad? Sí, Céspedes, el número 16. Muy bien, falta ahora. Ganando 0-2-0. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Pruébalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La opinión de Ricardo es una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es Dilasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo. Tu parrilla preferida. ¿Amarilla para quién? Fernández por la falta sobre Aguayo. Es el tercer amonestado en el equipo local. Tiro libre, campo de Guaraní para Cerro. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur, casi perpetuo, Socorro y Ñembú. Pintas al 0983-309-813. Redes San Justo Hierros. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El tiro libre para Cerro. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur. Le pegaba la pelota, sacaba el juvenil arquero de Guaraní, Ricardo. Sacó de un remate donde Valdés recibió solo, bajó, tuvo para acomodar. El remate no fue bueno, el arquero sí estuvo bien. Muy bien, señores, se da de Chiqui, protesta. ¿Qué hacemos? Dice el técnico de Guaraní. En Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Traerlo, animar y maximizarlo con los mejores accesorios. Inimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota, Da Costa pelea de espalda, Da Costa baja, Da Costa se escapó, no, vino la marca. Bariña con el balón, Bariña con la pelota después del rebote. Jugando bien, tocó para Da Costa, se metió el área, enganchó, picó a la izquierda, amaga para el centro, tiró, saca como puede Guaraní en el fondo, Ricardo, el cantero. Buena la jugada de Chico Da Costa, mostrando que tiene condiciones. Ojalá no se lesione después del partido, pero le puede venir bien a Cerro en el partido de Copa. Señores, Cerro gana 2-0. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Mejores con 3-0, viene Cerro. Materiales para la construcción, Ferro Pares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro Pares sea 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros ahí indica Artur. Cerro 2-0. Y su seguro Chaco. Matías Pérez, salto mal afuera. Y lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. La pelota va a la derecha, caliendo. Guaraní está viendo a Independiente la próxima semana en Copa. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Mantén tu Sanyanca GM siempre en marcha, con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Cargando Cerro que va para un tercero. Atención con esta, Da Costa atrás. Se le quedó Da Costa, Ricardo. Bueno, volvió a hacer Da Costa una jugada buena, 2 malas es lo que produce.
o lo que le da el jugador brasilero a Cerro Porteño. Ahí se mitad del terreno, 2-0 para hacerlo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Julio Enciso fue titular para el Ipswich en la derrota 1-0 ante el Brentford en la Premier. La pelota sobre el aire, vino un golpe de cabeza, marcando bien Lucas Quintana, cerrando a media, atención, está buscando la pelota sobre la punta derecha, se metía Fernández, colocó el remate alto, mal afuera. Catedral Weekend es el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedrales, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. Gana Cerro 2-0. En Bancopp te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. A tasa desde el 7,9%. Bancopp crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación se hace de 1 litro. Fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Laideo. Sí. Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, quien quedó dirigiendo ahora al Cerro, llama a Robert Pineda Mota. Será la segunda modificación en el ciclón. Pineda Mota, ¿qué número? Número 26, Pineda Mota, y va a ser la tercera, Germán. la tercera modificación del Cerro Porteño. Muy bien, Pineda Mota el Cerro. Con Shell, muchos beneficios para vos. Descuentos directos en caja en las estaciones adheridas. Redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Nada de Chique, como parece resignado al resultado. Así como la Albirroja deja todo en la cancha. Short TV deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Ganando Cerro 2-0. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Popasa. La pelota por bajo para la izquierda cuando se mete bien Torales, Richard Torales busca compañía, Céspedes reclamaba, le robaron el balón, pelota a mitad del terreno, recuperó Cerro. Acompaña al Albirroja São Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Afíliate a la Caja Mutual por aportes de 140.000. Para tu practicidad ingresa a cmcp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Bruno Valdés jugó para Viera, Viera tocó la pelota por bajo, devolución para Viera, busca a Guayo. La pelota va para Guayo, Guayo Gabriel en la punta derecha la tiene. Está, pero vino la marca sobre la izquierda, salió Cantero, muy buena maniobra. Salió el de Guaraní, viene peleando, se le quedó atrás. Robó Rodríguez, la pelota va a la derecha, Rodríguez con la pelota para el centro. Da Costa, Rodríguez, no salió, córner. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora sí, los gritos de Chique. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, ¡vamos! ¿Quién le va a pegar? Alex. Fariña, sí, Alexis Fariña. Alexis Fariña le pega. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Fariña tira, Cerro van para el tercero. Si llega a Cerro, termina todo. Está Fariña para hacer el tiro de esquina para la pelota, toma vuelo, vino un golpe de cabeza fuera, tiro de mitad. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pérez, el 3 de Cerro, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Artur. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. A la cancha con el número 26 Robert Pineda Mota, se fue de ella Alexis Fariña, tercer cambio de Cerro Porteño. Cerro gana 2-0. Salizar, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosos, griferías, accesorios para la construcción. Salizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py, empeña seguro, empeña en La Plata. Saliendo juvenil arquero de Guaraní, Jiménez fuera del área. Jiménez con la pelota, 20 años con debut absoluto. No está Rodríguez por una lesión al titular en Guaraní. Ya saben lo de
El arquero serbio, la pelota la controla área. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, TVH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electroparex, sea 40 años generando soluciones con energía. A las 19:30 es el partido que van a jugar Ameliano Recoleta. Diego, Víctor, me llamen los compañeros. Si sos socio de Copecipar, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés 9,9%, hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Caiga Diego Fernández, tiro libre. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Le va a pegar el jugador de Guaraní que busca el descuento. Les goles de la primera etapa con gol de Sergio Araujo. Cerro ganando por 2-0. Guaraní lo dispara, autoriza López, el árbitro. Teló pelota muy cerrada. Vino un golpe de cabeza. Cerrando el juego. Era el equipo subirana. Con Tokio te queremos ver grande el Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Ya virá Caricia. Ricardo Zul, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Quinto en Chacomer. Respaldo total. Mejor el primer tiempo, gol de Araujo, Cerro gana 2-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. No se elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sacando área, pelota en el área, buscando Da Costa la pelota. Viene por buscar la Pini, bajando a mitad del terreno. Está el número 16, Céspedes con la pelota en cara al ataque. Se va a escapar sobre la izquierda, se picó. Mira el cierre de la marca, gana igual como atada por Notín derecho. Está Céspedes con esa pelota, excelente maniobra, falta. ¿Me falta, Ricardo? Para mí sí, para mí los Truye le tira el hombro encima al jugador Céspedes, pero el árbitro dijo que no. Muy buenas condiciones técnicas. Atada, pegada la pelota a su botín. Unidor es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-129-4600. Unidor de número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol. Más planchita de regalo comprando la Buller Cabo Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Una novedad de Costa Guaraní, Cerro gana 2-0. En el Ahorrazo, compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas en el Ahorrazo Supermayorista. Ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma. Hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerro Porteño con esta victoria se pone a 5 puntos de Libertad y a 1 punto de Guaraní, llega a 31. Con un partido pendiente, Libertad indudablemente, y Cerro tiene un partido más. Tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va a venir el tiro de esquina, corresponde al legendario. Señoras, señores, le va a pegar, va a colocar el remate, tiró. Se cerró, golpe de cabeza, dispara al arco mal. Jugador de Guaraní en el piso, cierra los caminos, los espacios. Céspedes coloca, rebota. Insiste, Céspedes, todo anulado. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros de bendiga. Artur. Gana 0-2-0. Y su seguros Chaco. Bueno, no podrá hasta General Caballero. Encima cuando veo la llatina amarilla acumulada, toda por protestar. Diego Martínez, el técnico de Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Federico Río dice debut de David Ojeda en la Sudamericana. Cienciano, Deportes Iquique. Muy bien.
Uno más, ¿qué digo? 2-0 gana Cerro. En mayo, comprando 4 cubiertas Cupo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador Premium Cupo Tire. Mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Dorito. 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo hasta agotar stock. Se juega el pelotazo, Ricardo, no hay más. Sí, Cerro para defender, Guaraní para ver qué pasa por algún error, alguna equivocación de la defensa, pero creo que ya está un poco sin fuerza el conjunto de Chiquiarse. Esto va a terminar. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Velázquez y Quema y Turbe, ¿verdad? Ellos dos, Velázquez, casaca número 23 para él, e Iturbe la 11. Bueno, sobre el final, los cambios en Cerro. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En Licey, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Licey, especialistas en tecnología. Terminando el partido. Olvídate de los metales oxidados, óptica convertidor y déjalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, Hierro. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Si lo cambio, Germán. Entra con el número 23, Gustavo Velázquez. Se acabó el partido para Matías Pérez. A la misma vez, entra con la 11, Juan Manuel Iturbe. Se va de la cancha Gabriel Aguayo. Son los dos últimos cambios en el ciclón. Presiona la preferencia guaraní. Ahí se va, quieren que apresure. Gana 0-2-0. Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahí se van. Está terminando el partido en cancha nacional. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Quecos, Antec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La suerte te está llamando. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT se pone muy. Terminando el partido. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Farrapar construyen contigo. Saque de costado, señoras, señores, de a poco termina. En la próxima fecha, Cerro Porteño va a recibir a General Caballero y Guaraní se va a enfrentar a Meliano. La pelota larga y a profundidad. Está terminando el partido, corriendo el jugador de Guaraní. Estaba metiéndose Torales, le robaron la pelota. Casi ya no tiene fuerza legendario, sabe que se le va el partido. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas, 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Ahí, pero le sacaron falta y Turbe, tiro libre. Tiro libre para Cerro en su campo. Subí una foto o un video en @fasi_PY. Fácil busca influencers. Puedes ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empieza tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros se indica Artur. La victoria de 0-2-0. Y su seguro Chaco. 6 minutos agregados. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki,
Osanyan Cajeme hasta el 31 de mayo. Automotor, tu punto de partida. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Terminando agregados 6 minutos, Cerro gana 2-0. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Bancop y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Bancop, creaciones de la raíz. Excelente condiciones técnicas de Cepe de Guaraní con el tiro de gira para el legendario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Después Ameniano, Recoleta con Diego, con Víctor, con los compañeros. Cocido con leche, la pradera en su presentación se hace un litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteos. El golpe de cabeza sacando da Costa en el fondo. Saca la pelota Cerro Porteño y revienta el balón. Está terminando, salió de la portería. El juvenil arquero de Guaraní que debuta Jiménez. Está dándole Jiménez, tiró. Bien, un golpe de cabeza. Va a cagar otra vez para poner la pelota arriba. El jugador de Guaraní buscando la pelota, Cantero. Está Vargas. ¿Qué pasó? Offside, offside, offside. Que sacaba fuerte también cuando se metía Patiño. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja. Y las estaciones adheridas a redes @Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. Termina el partido, público de preferencia se retira, Ricardo. Sí, se va el público de preferencia. Algunos tranquilos, otros tirando algunos improperios. Pero resignado el público de Guaraní. Está terminando el partido. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortibif deja su sello en cada corte. Chortibif, sponsor oficial del Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Sí, son los instantes finales del partido. Va a sacar Guaraní en el fondo, teniendo la pelota Patiño. Mira y juega. La pelota larga a profundidad, se mete bien. Cantero va a colocar el centro, le pegó muy cerrado, vino un golpe de cabeza, sacó Piri, reparó el arco y afuera. Bombazo, reclamaron mano, sigue, dijo que Ricardo. Sí, qué bombazo, qué bombazo realmente que pudo haber sido el descuento para el conjunto de Guaraní. Ahora yo me pregunto, jugó con línea de 4 casi todo el partido Cerro y defendía bien. Pone de vuelta su línea de 5 y se complica en los últimos minutos. Terminando el partido. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAIS. Infoserrana.edu.py. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY. Producto suizo, calidad papasa. Terminando el partido, cancha nacional. Acompañado de Roja São Paulo con Solimar Turismo. Entrega 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. En 3 minutos termina en cancha tricolor. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Aquí la conferencia, vos sabés, Ricardo, dónde se hace, en qué parte en cancha. Allá. Ya sé. Cuando estamos viendo el sector visitante, ¿veo? Sí. Porque está Martínez ahí, digo, por eso. La pelota en el aire, pique y afuera. Para Rosario Central en el fútbol argentino, Agustín Sández fue titular en la victoria 2-0 ante Estudiantes de La Plata. En Estudiantes fue titular Santiago Arzamendia. En el banco de Rosario Central se quedaron Enzo Jiménez y también Sebastián Ferreira. No puede hablar, tiene razón Ricardo. Error mío, pido disculpas, fue expulsado. ¿Quién es su asistente que va a hablar, Germán? Jorge Ribolsi. Ribolsi se quedó en el cerro. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario. 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Se un descuento, Ricardo. Sí, se va. Se está yendo el partido. Una macana ahí de Bruno Valdés que se la quiso bajar al arquero con el hombro. Y después solo Pereira también cabecea mal. Pereira mal, lejos del palo y termina. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto indica Artur. La victoria de Cerro
Y su seguro, Chaco. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios en platos de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con el respaldo y garantía de Electropare a 40 años, generando soluciones con energía. Va a venir el centro, pelotazo en el aire. ¿El Pereiro quién es? Se pierde cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Así se va la noche, tenemos conferencia, Ameliano, Recoleta, después con Iván, con Víctor Villalba. Aquí termina la cancha nacional. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Termina el partido, el saque de costado y se va la pelota en el aire, viene la peinada, Arias atento, empujón el Socó sacando la pelota como puede Wilder Viera, el contragolpe con Iturbe no lo puede parar. ¿Qué dijo el árbitro? Espera y si no pasó nada termina. Terminó el partido. Señoras, señores, final. Ganó Cerro Porteño por 2-0 Guaraní. Terminó la visera, ganó. Ganó Cerro a Guaraní por 2-0. Un instante, Ricardo, en una presentación de... Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Germán, ¿vos o Ricardo? Yo estoy ya... Bueno, contigo, Ricardo. Lo ganó Cerro, lo ganó bien por 2-0. El resultado que pocos podían creer, pero es así. El fútbol es así. Yo daba mi porcentaje en base al cansancio que podía tener Guaraní, por eso le daba a Cerro. Creo que fui el único de la mesa. Como ayer también le di a Nacional. Por eso el que sabe muchas veces y... Banana será. Y si esto no es el autobombo, ¿verdad? Germán, ¿qué tenés? Gracias, Ricardo. Acá se retiran los jugadores de Guaraní, pese a la derrota, con aplausos de aprobación, gritos de aliento para los jugadores que se retiran rumbo a los vestuarios. Bien, muchachos, es el grito que más retumba aquí en el sector preferencial central del Arsenio Erico. Me acerco a don José María Banumbek, directivo de Guaraní. Don José, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué se produjo la derrota? Bueno, comenzamos por el tema del... vamos a llamar accidente por no poner otra palabra, ¿verdad? Lo que le pasó a nuestro arquero, ¿verdad? Teníamos que meter al arquero suplente, que es un chico juvenil, le falta mucho, ¿verdad? Y bueno, tampoco jugamos bien, tampoco no pudimos hacer nuestro juego, ¿verdad? Y bueno, el primer gol yo creo que nuestro arquero pudo haber hecho algo más, ¿verdad? En el segundo no, el segundo fue un golazo. Con respecto a lo que usted decía recién, don José, no pudimos hacer nuestro juego, ¿eso es mérito del rival o fue más una culpa propia, digamos, de Guaraní? No, yo creo que más, sin demeritar lo que hizo Cerro Porteño, ¿verdad? Pues tampoco voy a decir que jugó mal y ganó pues, jugando mal, ¿verdad? Pero nosotros no estuvimos al nivel que ustedes conocen, ¿verdad? Que estamos viniendo, ¿verdad? Hay jugadores que hoy no rindieron como antes, ¿verdad? Y no sé, hay que ver si no está un poco todavía acusando un poco el cansancio. Germán. Bueno, vamos a ir enseguida con Germán porque algo pasó. Vamos a escucharlo a Pérez, jugador de Cerro. Lo que creo que nos caracteriza a nosotros, que es el juego. Y además del juego, creo yo que hoy también demostramos que tranquilamente podemos ser un equipo mixto que juega y a la hora de meter, metemos. Dos en una, ¿cómo te sentís jugando en la mitad de la cancha? ¿Qué experiencia tenés en ese sentido? Hoy por necesidad lo estás haciendo en Cerro ya desde hace algunos partidos. ¿Y con qué te encontraste aquí en Paraguay? Porque fue una decisión importante de Rusia venir a Sudamérica, específicamente a Paraguay. Sí, bueno, no, jugué muy poco allá en Rusia, jugué en el medio 2 partidos, 3 como mucho. La verdad no tengo mucha experiencia ahí, pero el técnico me dio la confianza, me dijo que lo podía hacer y bueno, creo yo que
que cumplí y eso es importante, más para las necesidades que hoy presentamos el equipo, ¿no? Con todas las bajas que tenemos. Y con respecto al cambio, sí, es un cambio grande. La verdad que de Argentina pasar a Rusia y de Rusia de nuevo a lo que es Latinoamérica, yo más que nada quise irme allá porque necesitaba esto, necesitaba volver a sentir lo que es el fútbol latino, cómo se siente el afuera, cómo se siente el dentro de la cancha. La verdad que en Rusia perdí un poco eso y quise venir a buscarlo de nuevo y la verdad que creo que no me equivoqué en la decisión porque llego a un club muy aguerrido, un club que pelea mucho, entonces la verdad que eso me genera buenas sensaciones para seguir adelante y seguir creciendo individualmente y grupalmente también. Muchas gracias, Matías, éxitos. Muchas gracias a vos, déjame mandar un saludo a toda mi familia en Argentina y a mi esposa y a mi hijo que me están esperando en casa. Ahí pasó Matías Pérez, jugador de Cerro Porteño. Él decía, no tiene mucha experiencia jugando de volante central, jugó 2 partidos en Rusia, pero el técnico le pidió y hoy cumplió. Para mí, se comió la mitad de la cancha Wilder Viera. Qué partidazo hizo Wilder, qué claridad que tiene con la pelota en los pies. Qué bueno es ver jugar a un jugador que hace rato estaba siendo desperdiciado, tirado como volante por izquierda, o inventándole un puesto el técnico Martínez. Hoy lo puso de volante central junto a Pérez, que también hizo un buen partido por pujanza, por temperamento, por ganas. Pero lo de Wilder, un capítulo especial. Me gustó muchísimo cómo jugó, la claridad que tiene para jugar al fútbol, esa zurda, para filtrar los pases. Lo que corrió Gabriel Aguayo, lo que jugó fue fantástico. Porque se nota que tiene ganas, que quiere recuperar la posición, que quiere tener un lugar en el equipo. Araujo, 2 goles, primer tiempo. No sé si se volvió a lesionar, si qué le pasó, o si lo van a guardar para el partido contra Cristal del próximo martes. Porque Cerro piensa mucho en eso. Hoy entró Chico da Costa, hizo una jugada, después desapareció de vuelta, como es costumbre en él. No está bien físicamente, no está entero. Le cuesta mucho, pero Cerro lo ganó y lo ganó bien ante un Guaraní que yo decía, me parece que iba a estar cansado en este partido. Lo que le sucedió a Rodríguez, no le echo la culpa al arquero suplente porque no pasó por el arquero realmente la derrota de Guaraní, pero sí juega en la cabeza de él, juega en la cabeza de la defensa, juega en la cabeza de todo el equipo. Saber primero que no está el titular. Saber, segundo, que no hay cambios si es que le pasa algo al arquero. Hay muchas cosas que puede llegar a pasar en la cabeza del jugador de fútbol y que uno tiene que comprender de repente. Después el partido creo que hasta quedó corto el resultado a favor de Cerro, que pudo haberlo ampliado, que tuvo que haberlo ampliado. En un momento me hizo acordar a ese partido acá enfrente, ante Cristal, que tenía todo para golear, que tuvo para hacer 5-6, al final hizo 2, le hicieron 2. Y terminó con un empate y terminó con un Cerro complicado en la zona de Copa Libertadores de América. Nosotros vamos a esperar por Ribolsi, el ayudante técnico de Diego Martínez, porque Diego fue expulsado. Un capítulo también malo de parte del técnico de Cerro, que ya protestó mucho en el primer tiempo. Para mí ya pudo haber sido expulsado ahí. Y después volvió a pedir una tarjeta roja. A priori parecía, después en la repetición se nota que no fue tanta la falta, pero creo que se dejó llevar y ahí sí el árbitro le mostró la segunda tarjeta amarilla, por ende también la tarjeta roja para que Cerro se quede en los últimos minutos sin su técnico. Igual se sabe que los cambios se pueden hacer vía Volky, vía radio, vía celular, vía lo que sea. Por eso volvió a cambiar los últimos 3 que tenía posibilidad de hacerlo. Cerro se recupera en el campeonato en lo anímico. Eso anímico que le faltó el partido del sábado pasado en su cancha, esa parte anímica que lo podía inflar, que al final lo infló y lo dejó bien acomodado Olimpia, y hoy Cerro sí ganó con contundencia, ganó bien, y hay que ver qué pasa. Vamos a ir, Ricardo, con Diego, con Gustavito, con todos los compañeros, ahí con Darío, con Víctor Villalba, mientras paramos conferencia de prensa y recordamos los goles de Cerro, ¿verdad, Ricardo? Vamos a ir con los compañeros ya. Claro, señor, y está Darío Colmán, por supuesto. Bueno, ustedes, compañeros.
Gracias, muy amable, Arturo. Estamos nosotros para el partido entre Ameliano y Recoleta en la Fortaleza. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te saludo a toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Después de lo que fue la victoria de Cerro ante Guaraní, prácticamente con esto se derrumba alguna esperanza legendaria de pelear por el título. Ahora se viene un interesante partido. Mirando otros objetivos, obviamente, acumulativos, salir a flote en la tabla de promedio, no complicarse, pero Ameliano y Recoleta tienen mucho que discutir en Villeta dentro de un ratito. Por supuesto, atentos y le damos prioridad antes del inicio del partido. Tenemos todavía 19:30 el horario de arranque. Prioridad para Germán Tilner porque en un rato hablará Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, y posteriormente Francisco Arce. Pero nosotros listos, Ameliano Recoleta, duelo de fuerzas parejas en Villeta en un rato más. Y Víctor, se dijo todo en la previa en este partido, digo, por lo que dijo el presidente Recoleta, respondió el presidente Ameliano, todo un tema en esta previa, ¿eh? Y una discusión inesperada, porque uno espera picante en otro tipo de partidos, quizás en clásicos, en partidos de dos equipos que pelean de mitad de tabla para arriba, pero aquí hablamos, insisto, dos clubes que tienen un plantel similar en cuanto a estructura, en cuanto a características, y decía, o por lo menos el presidente Héctor Melgarejo cuando hablaba con nosotros decía, qué lástima que Jorge González, técnico de Recoleta, no nos considere rival directo, porque leí por ahí que declaró que sus rivales directos son Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, o sea, los candidatos de siempre. Y respondía Jorge González, en realidad lo que él trataba de dar a entender es que cuesta mucho más jugar ante esta clase de equipos, porque Ameliano no es como Olimpia, Cerro, Guaraní o Libertad que te va a salir a atacar desde el principio. Bueno, un duelo inesperado ahí, veremos si el partido tiene también sus condimentos. Para nosotros esperemos que sea bueno, que sea atractivo y que pase de todo entre Ameliano y Recoleta. Estamos a la espera de Germán Tilner, sector de vestuarios, en conferencia de prensa. ¿Quién habla? Fue expulsado Diego Martínez. ¿Quién habla? Habla el asistente técnico, Jorge Ribolsi. ¿Quién es primero, Guaraní primero o Cerro? Primero Cerro visitante, luego Francisco Arce. Tenemos tiempo cuando Gustavito nos indique, porque los goles, el público de Cerro quiere escuchar los goles de Sergio Araujo, que hoy le dieron la victoria al ciclo. Adelante. Se mete arriba para buscar el golpe de cabeza Matías Pérez el Cerro. Matías volcado, la pelota va para Cecilio. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Cerro Porteño, Araujo en la boca del arco para definir. Y bien contra el segundo poste de esa atención. No sé si incluimos al arquero con debut absoluto, Marco Jiménez, y la pelota va contra el segundo palo y arremetiendo Araujo. Cerro gana 1-0, Araujo lo hizo. Ese toque en el primer palo, ese desvío de Cecilio, creo que desacomodó no solamente a la defensa, sino también al propio arquero, que se quedó parado mirando, y Araujo, leyendo la jugada, atropella en el segundo palo para cerrar. Solamente tiene que tocar, empujar la pelota y darle el primer a Cerro. Momento de gol. 7 minutos, primera etapa. Buscando la pelota Pérez dentro del área, dispara al arco. Gol, 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 gol. Gol. Cerro Porteño, Araujo. Fuerte por abajo, contra el poste derecho de Marco Jiménez a la portería de Guaraní. Con debut absoluto y Sergio Araujo. Por bajo, Sergio Araujo. Poniendo el grito de gol a su grana. Aquí en cancha del Nacional. Y Cerro Porteño gana por 2 goles contra 1. El primero, Sergio Araujo. El segundo, Sergio Araujo. Fácil. Contundente Cerro. Gana en la visera 2-0. Muy buena la jugada de Cerro Porteño, saliendo con Martín Arias, que tiene mucha claridad con los pies, que no la revienta, sino que la toca el compañero haciendo un pase. Se va a revisar si hubo o no hubo mano. Lo cierto y lo concreto es que el pase fue al vacío, que la definición de Araujo fue excelente. Y aquí está la receta. Aquí está la receta para la dirigencia, el cuerpo técnico. Castigar un mes a un jugador y que después te salga goleador. Momento de gol. 25 minutos, primera etapa. Así escuchábamos los goles de Cerro Porteño en la victoria 2-0 sobre Guaraní, mientras esperamos las conferencias de prensa con nuestro compañero Germán Tilner. Repasamos cómo queda la tabla, con Libertad único puntero con 36, Guaraní se quedó con 32, se puso a 1 de Guaraní Cerro Porteño y a 5 de Libertad, tiene 31 puntos.
29 para Olimpia, 24 para Trinidense, 21 para Ameliano y para Recoleta, 18 puntos para General Caballero y para Nacional, 17 para Tembetarí, al igual que para Sportivo Luqueño, y con 15 puntos, 2 de mayo. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petro Chaco, precio y calidad del litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. A las 19:30 Sportivo Ameliano va a recibir a Recoleta en la Fortaleza del Piquecerú. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Mañana a las 17 Olimpia va a recibir a General Caballero en Villa Elisa, mientras que en Itagua Sportivo Luqueño será local ante Libertad a las 19:30, cerrando la fecha número 18. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. La semana coopera para los equipos paraguayos en la fecha 5 de la fase de grupos, tanto de Copa Libertadores como Copa Sudamericana. Se va a desarrollar así. Por la Libertadores, el martes a las 21:30, Sporting Cristal será el local ante Cerro Porteño con arbitraje de Facundo Tello. Cosito con leche, la Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Sí, Diego. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los equipos, Víctor. Sportivo Ameliano en el arco, 23 Miguel Martínez, la zona defensiva 32 Víctor Salazar, 20 Clever Ferreira, 3 Francisco Báez y 15 Luis Ortiz. Mitad de cancha, 7 Alejandro Zamudio, 5 Diego Valdés, 10 Giovanni Bogado, 31 Alex Servián. En ataque 29 Iván Valdés y 21 Elías Sarquis, capitán de equipo, los dirigidos por Humberto García. Los suplentes: Junior Balbuena, Diego Barreto, Estival Moreira, Freddy Vera, Jonathan Benítez, Alan Wilk, Andrea Falabella, Bruno Barja, Aarón Páez, Matías León, Sergio Fretes y Daniel Torales. Por su parte, Recoleta juega así en portería: 1 Gonzalo Falcón, 26 Iván Piris, 3 Luis Cardoso, 23 Juan Núñez, capitán de equipo, y 15 Blas Medina. En mitad de cancha, 36 Brian Ferreira, 5 Lucas Romero, 20 Alejandro Silva, 19 Héctor López, 32 Matías López de media punta y 11 Lucas González, el centro delantero de la escuadra dirigida por Jorge González. Bueno, con relación al partido anterior, Víctor, tengo acá la punta en la agenda, en mesa de trabajo. Recoleta Guaraní había ganado el equipo legendario ese partido y tiene varias modificaciones el técnico González. Por ejemplo, ese partido ante Guaraní jugó Cheguren como lateral derecho y aparece Iván Piri como lateral derecho. Después Medina jugó de titular, lo hizo Núñez y Cardoso. Básicamente en la zona de lateral modifica el técnico. Después apareció Alejandro Silva, Lucas Romero, que juega en el partido de hoy. No juega José Espínola, juega en ese sector Matías López. Matías no pudo estar ante Guaraní porque estaba a préstamo. Y el tercer cambio sale Hugo Sandoval y entra Brian Ferreira. Adelante, Germán Tilner. Gracias, Víctor. Nosotros ya estamos aquí en la sala de prensa del Estadio Arsenio Erico, a donde justo ahora llega Jorge Ribolsi, asistente técnico del Cerro Porteño, recordando que hablará él en reemplazo de Diego Martínez. Lo escuchamos. Jorge Ribolsi. Imagino que ya habrán compartido con el cuerpo técnico. ¿Cuál es el punto de vista que tienen? Sí, buenas noches para todos. Sí, fuimos hablando un poquito, obviamente que el análisis más profundo lo hacemos a partir de la noche, porque también hay que preparar el partido con Sporting. Pero el análisis es bueno, charlado de intentar ocupar ciertos espacios muy bien, y en el segundo... Volvemos enseguida a Germán Tilner, estamos experimentando cortes con la señal, ahí probamos de vuelta por la otra vía. Mermó un poquito eso, pero el global de partido fue no solo resultado positivo, sino la actuación muy positiva. Daniel Maciel, Rock and Pop Minuti. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Mucha intensidad y dinámica, principalmente en la primera etapa. En el segundo tiempo, lo que ya explicaba recién,
Pero me fijé en un punto muy importante en cuanto a los laterales de Cerro Porteño. Presionaron bien arriba, eso hizo que los jugadores de Guaraní no tuvieran esa intensidad también para atacar. ¿Fue el plan de juego inicial, obviamente, de lo que se trató el partido? Sí, en líneas generales siempre intentamos que no solo los laterales, sino que los dos centrales estén altos, marcando cerca del rival. Sabíamos que Guaraní explota mucho las bandas y es lo que hicieron los chicos. Pudimos marcar bien ahí, presionar ahí, les cortar ese juego y bueno, se vio reflejado, como decís vos. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas noches. Un saludo también para todos. Felicidades. En un rato volvemos, ahí justo se fue de vuelta la señal. Está hablando Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, que recordemos, para quien nos siguió el partido, fue expulsado en un momento dado en el segundo tiempo. Así que vendemos con Juan y ya retornamos hasta Germán. Record Electric presenta Cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad Induscabos. Representa y distribuye Record Electric Saeca. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortivip deja su sello en cada corte. Chortivip, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Bueno, Víctor, estamos a la espera. Seguimos con esto mientras esperamos a Germán Tigner para ilustrar un poquito al oyente de lo que fue el partido. ¿Está Víctor? Recuperamos Está de con vuelta. Germán. Adelante, Germán. Seguimos escuchando a Ribolsi. Que la mayoría de los que son titulares no eran los que habitualmente tenían tantos minutos. Él como notó eso porque realmente puso el equipo y pareciera que aprovechar muy bien la oportunidad. Y una consulta que le quiero hacer, ¿cómo fue la elección para la capitanía de Matías Pérez, por ejemplo? Bueno, arranque la pregunta y la respuesta sobre la capitanía. Esta es más que nada una respuesta que tiene que dar Diego, es la elección del entrenador. Y después, en cuanto a la intensidad de juego, entraron una cierta cantidad de jugadores que le dio un refresco al equipo cuando a los chicos jugaron. Es obvio, los chicos que venían jugando, que venían haciendo bien, pero el trajín, eso se siente. Hoy creo que lo que tuvimos a favor es que pudimos convertir relativamente rápido y el equipo jugó con su tiempo, corrió bien, no tuvo que correr detrás de la pelota. Entonces como que también no es una evolución óptica, pero también se siente como un equipo más corto, más intenso, que tiene que ver mucho con los jugadores frescos, con el resultado positivo del partido. Juan Denis, Radio 1. Profe, felicitarle nuevamente. El trabajo de jugadores que no venían teniendo tantos minutos, el caso de uno Valencia, un gran partido, lo de Aguayo, lo de Rodrigo, justamente hablar puntualmente de estos jugadores que estuvieron rendiendo muy alto en la región. Sí, la verdad que nos pone muy contentos, hablo a título personal, pero sobre el cuerpo técnico, porque en esto siento que estamos lo mismo. Es una gran alegría el partido que hizo Bruno, los chicos que nombraste que entraron, porque los jóvenes, y la verdad que está buenísimo porque se agranda el plantel, se empieza a sumar jugadores que tienen 2 minutos y uno sabe que puede contar con ellos, así que es una gran alegría. Gracias, Universo 90. Profe, consultarle para el partido del martes, si recupera alguno de los jugadores lesionados y en esa consulta que nuestro colega mencionó un poco el partido de Rodrigo Gómez por la banda derecha, como lo había dicho en cuanto a jugadores que por ahora no, igual será después de ese partido, si está bien, si está mal. Esto en cuanto a lo que me pregunta, y no, Rodrigo, un chico que demostró que apenas Diego recibió el primer equipo, tiene una actitud de quedarse en el primer equipo. Y esto la verdad que verlo en un jugador tan joven no deja de sorprender. Y lo demostró en el partido que hizo, y los partidos que se puede gustar contra Palmeiras, que le está haciendo menor. Y creo que su gran virtud, aparte de la futbolística, es la personalidad que tiene. Matías Lugo, Radio 90. Profesor, buenas noches, felicitaciones por la victoria. Hoy se dio un cerro bastante, digamos, suelto en cuanto a la fluidez del juego y con una, digamos, presión que parece que no había. ¿Cómo hacer para trasladar eso en un partido tan importante como es el del martes? Yo ahí creo que un poco. Yo al equipo lo veo pudiendo lograr jugar algunos partidos más, otros partidos menos. Si uno es un recorte de todos los partidos de los jugadores Cerro, siempre intenta su protagonista con la pelota, partidos de buenos pases, posicionamiento. Hoy lo que pasa es que se viene a sacar el resultado muy pronto. Entonces, vuelvo a una respuesta que vi anterior, eso crea la ilusión de que Cerro fue mejor que otros días o
o tuvo más fluidez. En realidad se encontró un gol y un equipo calmo para jugar, que peleó el propio gol. Ahí creo que era más auricular. Germán Tilner, Radio Monumental. Doctor Germán Tilner, acá estuve Radio Monumental justamente. Con respecto a Sergio Araujo, ¿cómo el cuerpo técnico se decidió para ponerlo de titular? Eso sabe la historia detrás, que había tenido minutos en los partidos anteriores, y hoy se lo vio en un gran nivel, marcando los 2 goles que le dieron la victoria justamente al equipo del cuerpo técnico. ¿Cómo analizó y cómo vino conversando con él en todo este tiempo, en toda esta semana donde estuvo, digamos, marginado, por calificarlo de alguna manera, a que hoy demuestre ese alto nivel con el doblete? Es una respuesta que voy a dar a Mel, la cosa que no me corresponde a mí. Cuando Sergio volvió la canción, que lo impuso el club y el cuerpo técnico, estimó como un jugador más. Es un jugador más, es un trabajador del club, es un gran jugador y nada más. A partir de eso decidimos si juega o no, está el grito de entrada o de demás. Y pasa por ahí. Por aquí. 2 consultas. La primera de ellas, un aspecto que se notaba mucho en Cerro Porteño en los primeros tiempos era el partido en el Clásico, y Palmeiras, que solo jugaba muy bien, no sostenía en el segundo tiempo. Hoy fue algo similar, se jugó muy buen primer tiempo, se convirtió en 2 goles, se pudo sostener en ese segundo tiempo, cerrando los espacios de Guaraní. Y la segunda consulta, preguntarle por Diego León, que después de recibir la amarilla, recibió muchos apoyos de Diego Martínez y bueno, completó un buen partido a mi parecer. Cuanto a lo de Diego, nada, Diego es un chico, hay que acompañarlo, tiene que aprender muchas cosas todavía, quizá desde afuera se le exige mucho a un chico tan joven. Creo que hay un poquito más de paciencia, y sí, fue así, la amarilla fue pronta, pero él sabe que tiene el respaldo del cuerpo técnico y de sus compañeros. Después lo otro que era, no, creo que, mira lo que te voy a decir, un análisis mío de lo que vi yo en ese tiempo, fue que el equipo no jugó tan bien como fue el primero, y desde ese lado no sostuvo el rendimiento. Sí, quizá en lo ofensivo, cerrando los espacios como decís vos, siendo más compacto, pero no jugó, entre comillas, bien como había jugado el primer tiempo en cuanto a lo que decía antes, la ocupación de espacio, el movimiento de la pelota. Los partidos anteriores con Olimpia y con Palmeiras, no todos los partidos son iguales, la intención siempre es la misma, que se conecta con la pelota. Con Palmeiras y con Olimpia le hicimos muy bien el primer tiempo, segundo tiempo no tanto, pero también son niveles muy importantes como era hoy en Guaraní, y los partidos son todos distintos. La conferencia de prensa de Jorge Ribolsi, asistente técnico del Cerro Porteño, recordando que él habló en reemplazo de Diego Martínez, expulsado durante el desarrollo del partido frente a Guaraní. A partir de ahora aguardamos al técnico justamente del legendario Francisco Arce. ¿Te parece si grabamos porque los equipos están en el campo, Germán? Si grabamos, Arce, ¿te parece? Perfecto, Diego. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Será hasta la próxima. Excelente trabajo de Germán, Arturo, Ricardo, los compañeros. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Estamos en la Fortaleza para Emiliano Recoleta, Juan. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Muy bien, mañana prosigue la fecha en lo que tiene que ver con el partido de primera división entre Olimpia y General Caballero. Mañana en en Villa Lisa para el partido. Acompaña al Roja São Paulo con Solimar Turismo, entrega de 300.000 guaraníes y ya viajas. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, en ti la verdadera confianza. Sí, en Itagua mañana se van a medir Sportivo Luqueño Libertad 19:30. Afíliate a la Caja Mutual por aporte de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Vamos al comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Plumbing Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos a 729-6060 Plumbing. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Atractivo encuentro el que se nos viene en Villeta en un ratito más, con dos equipos que generalmente tienen su fórmula para intentar llevar adelante los partidos. Ambos quieren jugar bien, ninguno de los dos
es de esos conjuntos que se cuelgan del travesaño o hacen el fútbol de manera defensiva. Si bien es cierto, hay que decir que hace poquito Ameliano le ganó a Nacional prácticamente por esas cuestiones de la fortuna y porque tuvo una gran actuación de Miguel Martínez. La vez pasada recibió 2-3 pelotas en el travesaño, se salvó 5 o 6 veces y lo terminó ganando el conjunto de Humberto García, que posteriormente en la conferencia admitió que su equipo no se mereció llevar el triunfo. Por eso cambia, necesita corregir algunas cosas. Hoy no juega Martinich, hoy aparece en ese sector, me parece a mí, Luis Ortiz. Igual lo vamos a confirmar en un ratito porque aquí con Diego tenemos la duda si es Ortiz o es Alex Servián el lateral izquierdo. Yo creo que va Ortiz porque ya jugó en Sol de América alguna vez en ese puesto, pero no descarto lo de Servián, que en un ratito lo vamos a confirmar, que las veces que lo vi, porque él había jugado como juvenil reglamentario, fue más de mitad de cancha para adelante. Otro cambio que hace Iván Valdés, acompañando a Elías Sarkis de entrada en la formación titular. Y del lado de Recoleta ya ampliábamos recién 3 variantes. Recurre el día de hoy al retorno de Iván Piris, Brian Ferreira, que llamativamente la vez pasada ante Guaraní no fue titular y me parece que le faltó esa cuota de dinámica de explosión al no tener a Brian Ferreira, porque quiso jugar Jorge González con 2 puntas bien definidos, Hugo Sandoval y Lucas González, y le faltó esa rapidez por los costados que nos suele mostrar el equipo canario. Hoy vuelve a la normalidad, entre comillas. Juega Ferreira por fuera de un lado, Héctor López por fuera del otro, Matías López de media punta, que no había estado la vez pasada por cláusula de contrato, y de único delantero Lucas González. Experiencia en el fondo tiene Recoleta, con Piris, con Luis Cardoso, con Juan Núñez, en el medio con Alejandro Silva, cosa que nos hemos cansado de repetir a lo largo de este campeonato. Parte como favorito por los últimos resultados, pero ligero simplemente el favoritismo Ameliano, porque lo levantó Humberto desde su llegada. Recoleta justo tuvo 2 partidos un poco fuera de su dinámica habitual, al perder ante Cerro, al perder ante Guaraní. Hoy busca recuperarse en la ciudad de Villeta. Noche que va teniendo ese toque fresco, se nota que hay un vientito en la ciudad de Villeta, la gente abrigada esperando ver buen fútbol en este partido que arranca en exactamente 1 minuto, y lo vamos a vivir a través de Radio Monumental con el relato de Diego Iván Rubín. Sí, señor, recordando que Cerro le ganó de visitante 2-0 a Guaraní. Calidad, lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años, siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El rival de Cerro, dicho sea de paso, Cristal, goleó, jugó, ganó 4-1 ante Ayacucho. En condición de visitante ganó Sporting Cristal 4-1. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. El árbitro va a autorizar, señoras y señores. Va a arrancar el partido entre Ameliano y Recoleta. Juan Gabriel, todo listo, mira. Espera el cuarto árbitro, Juan Gabriel Benítez. El partido se juega en la Fortaleza. Y me quedo por ahí porque el resto, lo que viene después me cuesta mucho. El árbitro autoriza. Juan Gabriel, arranca el partido. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, pelotazo largo para el fondo. Primer saque de costado, señores, y pertenece al equipo de Ameliano. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La pelota por el fondo tiene Romero. Levanta esa pelota sobre punta zurda. Pelota al rebote. Va saliendo Zamudio. Se mete bien sobre zona derecha. Zamudio tiene, le pegó, tiró. Mal remate largo a la otra zona. Corre Ortiz. Se le fue el balón. Saque de costado para el equipo canario. Punta derecha cerca del banderín. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Para acomodar la duda que teníamos en la previa, es Alex Servián, el lateral izquierdo. Luis Ortiz va de extremo. Así que 4-4-2, pero hacemos esa aclaración. Servián atrás, adelante Luis Ortiz. Muy bien, Víctor, la pelota al medio tiene Zamudio. Pelota a mitad de terreno. Va saliendo en esa zona. La pelota para Romero, levanta la cabeza, juega punta derecha, avanza Recoleta. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Alex Arce fue titular en la victoria como visitante de Liga de Quito por 1-0 ante Macará por la Liga de Ecuador. La pelota al medio, sale Recoleta, viene bajando esa pelota, Silva movió, dejó suavecita, pelota larga, vivo buscando esa pelota González. La marca del Tuco, levantó, tiró pelota sobre la izquierda, va corriendo bien en esa zona el jugador Ortiz. Ortiz bajó, jugó por el medio, toca la pelota, Mediano, pelota a mitad de terreno. La Plata Empeños con certificación internacional ISO
piso 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota zona derecha, se mete bien el Tuco, paró, levantó la cabeza, bote derecho, juega el Tuco. Está entregando pelota para el fondo, baja esa pelota para Ferreira. Ferreira dejó para Baez, sale del fondo Meliano. Movió la punta zurda, entregó para Servián, Servián cabeza levantada, juega al medio. Está dejando para Abogado, otra vez sobre la punta derecha, sale del fondo Meliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido, Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para el fondo, tiene Servián, domina, levanta la cabeza, botín izquierdo, Servián con esa pelota juega sobre mitad de terreno. Está entregando para el fondo para Baez. Otra vez movió, dejó suavecita para Clever Ferreira, levanta la cabeza, pone, levanta el centro. Levantó, tiró pelota para el fondo. Está marcando Núñez, viene el rebote, sale Meliano. La viene buscando Salazar, entregó, se equivoca, tiene Silva. Salió para Recoleta, puso para quién, para Núñez. Está moviendo pelota a su izquierda, se mete Cardoso. ¿Qué pasó en esta jugada, Víctor? Falta contra Juan Núñez de parte de Alejandro Zamudio, tiro libre para Recoleta. Acomodando bien Recoleta, en el fondo es Medina de lateral derecho, Piris lateral izquierdo y de mitad de cancha para adelante se para Héctor López a la derecha, Brian Ferreira a la izquierda, Matías López de media punta y Lucas González de 9. 4-4-1-1, la formación de Jorge González. Iván Piris sobre el sector izquierdo. Así es, finalmente Piris a la izquierda y Medina a la derecha. Medina en realidad es diestro, pero ya jugó varios partidos de lateral izquierdo, por eso yo pensé que Piris iba a jugar con su perfil habitual, pero lo corre al otro lado. Lo mismo, Piris también a lo largo de su carrera ha jugado un montón de veces por izquierda. Esa es la decisión de Jorge González. Medina derecha, Piris izquierda. A ver, ataca Recoleta y peligro, le pegó, tiró, fuerte disparo en esa zona. Le pegó López, creo que fue López en el remate y un desvío, ¿no, Víctor? Brian Ferreira, el de la ejecución, pega en Víctor Salazar. La primera aproximación de Recoleta que quiere lastimar rápidamente será tiro de esquina. O sea, noté bien en mi agenda. 100%, perfecto. Yo te discutí en vano, Diego. No, tranquilo, pensé no que era falta. diferente y no es así. No hace falta que digas eso. Pelota por el fondo, epa. Hay que reconocer, Diego. No, tranquilo, Víctor, tranquilo. Lo bueno hay que reconocer, ¿se entendió? Pelota para el fondo, sale Sportivo Meliano. Con Tokio te queremos ver grande Alberroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Señoras y señores, cerca del minuto 5 el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. Para mañana 2 partidos, Olimpia, General Caballero en Villaliza y de fondo Luqueño Libertad. Visita Libertad a Luqueño. Si logra ganar Libertad, ¿cuántos puntos saca a Guaraní, Víctor? Le va a sacar 7 a Guaraní y habrá que ver cómo sale Olimpia mañana. Le volvería a sacar en ese caso 9 a Cerro. Cerro se acercó ahora, pero si mañana gana Libertad, de vuelta a 9 la diferencia. O sea, mañana tiene Libertad una brillante oportunidad en caso de victoria. Y prácticamente decisiva, si es que triunfa. Porque aún ganando Olimpia, se pondría a 4, pero si Libertad gana después queda 7. Incluso yo sacaba cuentas rápidas. Si Libertad tiene su ventaja 7, en la próxima ya puede ser el campeón. Tendría que ganar, con eso saca 10 de diferencia. Y que en la pierdan, próxima frente a Trinidense. Sí, que pierdan Olimpia, Guaraní y Cerro. Y ya Libertad sacaría 10 faltando 9 por turno. Sí, señor, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petrochaco, precio, calidad y litros indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Cerro le ganó a Guaraní por 2-0. Si sos socio de Comes y Parra, solicita tu crédito ordinario, tasa de interés del 9,9% hasta 18 meses de plazo. WhatsApp 021-248-8000, Comes y Parra, tu mejor opción. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota para el fondo. Vamos a ver, viene buscando esa pelota. Sárquez movió sobre la izquierda. La marca en esa sola, sale Cardoso de Recoleta, el puntín, pelotazo largo del Mudo Valdés. Está dejando sobre la izquierda.
pelota. Viene bajando esa pelota Ortiz. Ortiz movió, dejó suavecita para Giovanni Bogado. Tiene Bogado. Levanta la cabeza, va colocando el centro. Levantó, cambió la pelota, zona derecha. Está disputando bien el Tucu. Amagó Salazar, se mete por el menos, juega bien de primera. Está avanzando Meliano. La viene buscando lentamente por el fondo Valdés. Movió suavecita, pelota a la izquierda, sale Meliano con Bae. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picanteo tradicional, Upisa, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. El partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. La pelota para el fondo, tiene Falcón, vamos más arriba, dice Falcón, sale el portero del Canario. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Isdilasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Otra vez por el fondo tiene Falcón, levanta la cabeza, botín derecho, juega Falcón, dejó suavecita, pelota para Núñez, tiene Juan, el capitán de equipo. Otra vez bajó al fondo para Falcón, lento, todo lento de Recoleta en mitad del terreno. A ver, lo tiene Juan, levantó, tiró, pelotazo largo al fondo, arriba. Es un hipo. Me salió hipo. ¿A vos te sale hipo también, Víctor? Sí, es normal el yo hipo. no lo había notado, Diego. Vos solo te mandaste al frente. Yo me mandé al frente, no sé si nadie se dio cuenta. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probado ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Yo mismo me mandé al frente. Sí, Víctor. nadie se dio cuenta. Fue imperceptible. Pero bueno, por las dudas, claro que Diego está bien. Está todo en orden. Totalmente, Sí. pero claro que fue hipo. Sí. Simplemente eso. Quería comentar nomás que hasta ahora no se arma el partido. Como que se están estudiando en el arranque del encuentro. Es Recoleta el que tiene la intención de salir con pelota dominada y como no lo presiona a Meliano, todavía no está haciendo ese pase como para ganar líneas el conjunto dirigido por Jorge González. Aquí sale la primera amarilla, Víctor Salazar, entrada dura de atrás contra Brian Ferreira, bien ganada la amonestación para Víctor Salazar. Muy bien, señores, tiro libre. Hoy por la fecha 4 de la primera B, Colegiales y 24 de septiembre empataron 2-2. Correcto, muy bien. Tiro libre para Recoleta. Ingresa a www.aposta.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton. Chacomer, respaldo total. Cerro le ganó a Guaraní por 2-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Aprovechemos hablando de Cerro al Mar, de visita Cristal, 21:30 para ese cotejo en Perú. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad sin cultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Cab o Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El Estadio Nacional de Lima, repito, Cristal que hoy jugó, goleó Darío 4-1 al Ayacucho. Ganó Cristal, Darío. Sí, señor, 4-1 fue la victoria de Sporting Cristal ante Ayacucho por esta fecha del campeonato peruano. Muy bien, tiro libre para Recoleta. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros te indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? Es Alejandro Silva. Le va a pegar Alejandro Silva, tiro libre, le pegó Silva, pelota en el aire. ¡Epa! Quemarropa el cabezazo. Atento Martínez, Víctor. Casi fue gol en contra porque en el intento de despejar Clever Ferreira casi que se sube encima al hombre de Recoleta y pierde la referencia de la pelota. El balón impacta en su frente y atento estuvo Miguel Martínez como para evitar lo que podía ser el primer tanto de la visita. 0-0. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor y ofertas. Y el Ahorrazo Supermayorista ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mañana para el intermedio Pastoreo, Encarnación, 10 de la mañana, mismo horario, Santarín, Fernando de la Mora. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villa
Recoleta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. La pelota de Juan Núñez, levanta esa pelota, juega sobre la izquierda, pisa la pelota, Alejandro se va metiendo, viene el Yoruba, está dejando para Pires, pelota sobre punta derecha, viene buscando el Tuco, se fue la pelota, se fue nomás y será saque de costado para la Vía Azulada. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lice no hay partido, aprovecha la promo de Lice Dorito, 150 gramos a 17.900 guaraníes, promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasa, Víctor? Quedó caído un hombre de Recoleta, la falta fue de Sarkis. Entiendo que después del salto hubo un movimiento en el cual hizo caer al hombre vestido de negro en realidad. Hoy el color predominante de Recoleta. Piris caído, es hombro contra espalda y con eso lo tumba a Iván Piris, Elías Sarkis. No dijimos todavía eso al aire, hoy no está vestido de canario Recoleta, hoy es negro con una banda amarilla la vestimenta de Recoleta. Sí, señor, el partido 0-0. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerca el banderín, saque de costado para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota rechazo largo, sector defensivo, pelota sobre zona derecha, tiene Cardoso. Cardoso movió, dejó suavecita sobre zona derecha, toca la pelota otra vez el canario. Va para el fondo Núñez, la pelota de Juan, levanta de zurda. Así lo hace, levantó, hay un rebote, pelotazo al otro arquero, viene Mancita para Martínez. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 10640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Nicey, cada compra es un golazo, celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nicey, especialistas en tecnología. Estamos llegando a minuto 13 en la etapa inicial, el partido sigue 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000, tu casa con Sica queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-309-813. Rete San Justo Hierro. Hasta ahora, ¿cómo ves el partido, Víctor? Y todavía no tuvimos esa situación importante que nos haga pensar que está cerca de romperse el cero. Hasta aquí mucha mitad de cancha, mucho roce, infracciones y cortes permanentes. Y ahora ya tenemos el segundo amonestado. En 13 minutos Francisco Báez es el que se gana ahora la amarilla. 2 de los 4 del fondo, Salazar y Báez, ya están amonestados en Ameliano. Sí, señor. Tiro libre para la visita. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En campo rival, a la derecha, tiro libre para Recoleta. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Electroban, aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Alejandro Silva, le pegó Silva, pelota Neira en el rechazo. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Offside o no? Falta, hubo falta, llegó empujando el hombre de Recoleta, Lucas Romero. Otra amarilla. Esta me parece que ya es tarjeta fácil de parte de Juan Gabriel Benítez. Amonestado Lucas Romero. Esta no la vi tanto como para quitar tarjeta. En las anteriores sí puede ser. La primera estoy 100% de acuerdo. La segunda ya me generó dudas. Y hay un brazo en el rostro, pero pasa que los árbitros a veces se dejan llevar ni siquiera en el rostro. Es pecho para abajo el impacto del antebrazo de Lucas Romero, que se quedó visiblemente sorprendido, al igual que yo, con esta tarjeta suavecita de parte de Juan Gabriel Benítez. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota para Ortiz, avanza Emiliano Ortiz, levanta el centro, tiro, pelota a la otra zona y peligro, le pegó Valdés, vino rebote, tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La marca de Núñez, tiro de esquina, pero responde Emiliano. Isidro Pita está en el banco de suplentes del Red Bull Bragantino, que está empatando 0-0 con Gremio en el fútbol brasileño. En Gremio no está Matías Villasanti por lesión. Perdón, Darío, tiro de esquina para el equipo local. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? ¿Quién es? Giovanni Bogado. Le va a pegar Bogado, tiro de esquina. Emiliano busca el primero, vamos a ver. La pelota en el aire, golpe de cabeza. Mal rechazo, ¿qué pasó, Víctor? Mano del jugador de Ameliano que iba al salto, Diego Valdés, por eso la acción queda anulada. Hasta ahora pelotas paradas,
desorden en cuanto a las situaciones de jugadas divididas. No pasa mucho en el encuentro. La verdad esperaba un poquito más ya sobre 16 del primer tiempo. Muy bien, será tiro de portería para Recoleta. En Erimar enganches Antiguelcos Alarmas y mucho más. Marcas como Keiko Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Y la suerte te está llamando a miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para mañana Olimpia General, 5 de la tarde de fondo para Luqueño Libertad, 19:30. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite a la generación Pro Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti y llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Por la Copa Libertadores el miércoles 19 horas para Peñarol Olimpia de fondo. Ese miércoles San Paulo Libertad 21:30. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lascar. Nuestra calidad, su seguridad y la salud tiene apellido. Flaming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Flaming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, tiro libre para Recoleta. Con Tokio te queremos ver grande Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota para el fondo tiene Juan Núñez. Pone la pelota para Romero. Levanta la cabeza, voltea derecho, va suavecita. Pelota de zurda. Entregó para Luis Cardoso. La pelota de Cardoso. Amaga, juega bien. El balón para Medina. Jugó de primera. Avanza bien Recoleta. Tiene González. Levanta el centro. Marca Vague. Pelota larga sobre costado izquierdo. Hay golpe de cabeza. Ganó Cardoso. El rebote por Ortiz. Este puso más arriba sobre punta derecha. Será saque de costado y pertenece al Canario. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock. Lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983 119 720 pistón y tecnología en lubricación. La pelota para el fondo tiene Falcón. Levanta la cabeza. Va el uruguayo Falcón. Pone esa pelota derecha a ver qué hace. Vuelve a Magán. Está soltando ahora sobre punta zurda. Baja la pelota bien por el medio. Entregó para Cardoso. Cardoso levanta centro campo rival. Golpe de cabeza. Balón por el medio. La vino buscando esa pelota. López colocó. Dejó bien para Ferreira. Va el rebote el puntín. Vino magando Zamudio. Cayó por el piso. Falta dice Juan Gabriel. Y será el tiro libre para Meliano. Subió una foto, un video a @Fasi_PY. Fasi busca influencers. Podés ganar 1 millón de guaraníes. Sorteo el 31 de mayo. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. El partido está 0-0. En Automotor, el outlet que esperabas en Hyundai, Maserati, Suzuki, GD o Sanyan Kagemi. Hasta el 31 de mayo, Automotor, tu punto de partida. La pelota larga tiene en esa zona. Salazar le pegó, tiró. Pelotazo largo para el fondo. Viene parando, viene el chiquitín Ortiz. La pelota al chiquitín. Viene buscando a Ortiz, pone por el medio. Entregado bien para Sarques, levanta la cabeza, pide el Mudo Valdés. Gira con esa pelota, es Bogado finalmente. Bogado puso bien arriba. Va a la falta, no dijo Juan Gabriel. Ahora pita. Bueno, hay un delay por lo visto en el árbitro. Será tiro libre para Meliano. Homenajeamos a mamá y papá con 100 premios. Tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Farmacias Catedrales, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Bajo la tecnología IQF, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pichugón, deliciosamente natural. Muy bien, tiro libre corresponde a Meliano. Pedí tu préstamo pymes en Banco Pía, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cosito con leche, La Pradera en su presentación. Hacete un litro fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. ¿Quién le pega, Víctor? ¿Bogado? Giovanni Bogado. Muy bien, le va a pegar Bogado. Ameliano busca el primero. Pelota en el aire, el rechazo defensivo. Pelota sobre la izquierda, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. 0-0. Y su seguros Chaco. En la ida terminó estos dos equipos 1-1, Víctor. 1-1. Así es, 1-1 en el partido de ida. Otro detalle que voy notando con los saltitos raros que da la pelota y que varias veces ya pasó en Villeta es que el campo no está bien. Es un detalle a tener en cuenta. Tiene sus imperfecciones, se nota bastante cuando se quiere hacer un pase tenso por bajo porque da unos botes la pelota y se hace difícil de controlar. Quizás también por eso pasa que haya mucho balón dividido. Muy bien, la pelota entró del área. Bogado se metió. ¿Qué pasó acá, Víctor? ¿Qué pasó? Cayó, perdió la vertical Elías Sarkis. Quería apoyarse con el central detrás. Justo se le movió Luis Cardoso y allí cayó Sarkis. Mala suerte para él porque lo tenía solo abierto Alejandro Zamudio, que le abre los brazos.
Esa era la intención de Sarkis, pero justo fue al piso y no pudo hacer el último toque. Tiro de portería para Recoleta. Con Shell, muchos beneficios para vos y descuentos directos en caja en las estaciones adheridas a redes Shell Paraguay. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad de Induscabos representa y distribuye Record Electric Saica. El partido está 0-0. Así como la Albirroja deja todo en la cancha, Chortibif deja su sello en cada corte. Chortibif, sponsor oficial de la Albirroja. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores, redes JMC Paraguay. 0-0 el partido en la Fortaleza. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre e naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. La pelota por arriba, mal rechazo, viene sobre puntos. Una Romero puso la pelota para Ferreira. Falta, dice Juan Gabriel. Tiro libre para Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Mañana por la fecha 4 de la primera B a las 10 de la mañana, General Díaz ante Silvio Petirosi, y a las 16 Olimpia de Itante, Presidente Ayes. Estamos cruzando minuto 22, repito, de esta parte inicial en la Fortaleza 0-0. Acompaña al Albirroja San Paulo con Solimar Turismo, entrega 300.000 guaraníes y ya viajás. Llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. La pelota zona derecha tiene Cardoso. Cardoso pone la pausita. Cardoso dejó para Romero. El balón para Romero. Romero tiene, levanta la cabeza, juega a la derecha. Dejado bien para Juan. Otra vez Núñez. Pelota al fondo, juega su arquero. Le va a pegar lentamente. Ubica la pelota Falcón. Falcón movió sobre punto zurda. Está entregando para Núñez. Otra vez para Falcón. Sale todo lento. Del fondo para el equipo canario. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu crédito para 0 kilómetros, tasa del 10,5% y 60 meses de plazo. Para usados hasta 48 meses, Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Jugar nuestro casino online en Más de Mi Slot. Estamos en slotdelsol.online.com. La pelota al medio para Romero. Romero tiene otra vez, tiene Recoleta, dejando para el fondo. ¿Qué pasa con Recoleta? Siempre por el fondo la salida, Víctor. Y no encuentra el pase para adelante, por eso retrocede permanentemente. Aquí se complicó Falcón, quiso jugar de vuelta con Juan Núñez. La pelota directamente al lateral. Está teniendo paciencia y está haciendo todo lo posible para no meter ese balón largo y por arriba. Por eso es que finalmente, en vez de avanzar, termina retrocediendo. Y eso nos da la sensación de que el partido es aburrido, porque ninguno de los dos hasta aquí ha tenido una secuencia de pases como para acercarse con claridad al arco rival. Y otro detalle que hace que el partido sea así es que hoy está muy puntilloso Juan Gabriel Benítez. Hasta aquí cortó hasta por los mínimos contactos, 3 amonestados en 15 minutos. No es el modo de eliminatorias o Copa Libertadores con el que está cobrando hoy el juez del encuentro. La pelota por el fondo, sale Salazar, movió zona derecha, avanza Meliano. Calidad de lo que estás buscando, todo arranca con el combustible, lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Minuto 24, avanza Meliano, pelota costado cerca del banderín, saque de costado, pertenece a la vía azulada. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El encargado para el saque lateral es Servián, Serván movió rápidamente. Juega para Bogado. Bogado con la pelota, puso bien mitad de terreno. Deja la pelota para el fondo, se equivoca, será tiro de portería para Recoleta. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Se quita los 25. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. La pelota de Ortiz levanta centro, tiro, rechazo de Romero. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litros aceite indica Diego Iván. En la Fortaleza 0-0. Y su seguros Chaco. En la Fortaleza el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro. Con el respaldo y garantía de Electropar y sea 40 años generando soluciones con energía. ¿Qué será? ¿O está mal dicho? No, imposible, me cuesta mucho. Dale, Juancito, vamos, Juan.
Si sos socios de Comecipar, concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Unisal, sede central, España 330, San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Cómo ves el partido, Víctor, por ahora? Y por ahora sin ideas los dos equipos. Ameliano trata de avanzar un poquito más, pero hasta ahora impreciso cuando quiere dar el pase de 3/4 de cancha para adelante. Y como decíamos, Recoleta mucha posesión, pero mucho pase para atrás. Es Romero jugando para Luis Cardoso, Cardoso para Núñez, otra vez con el arquero, y así sucesivamente. Imposible pensar que pueda generar rápidamente una chance de gol con esa secuencia de pases para atrás. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Olimpia General Caballero a las 5 de la tarde. Y de fondo, Luqueño Libertad en Itagua, 19:30. Ángel Romero titular en Corinthians, que está empatando 1-1 como visitante ante Mirasol por el campeonato brasileño. Muy bien, correcto. Saque de costado, punta derecha para Recoleta. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es Dirasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 el partido. Con Tokio te queremos ver grande albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. El partido está 0-0. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional. Upizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota para el fondo. Tira Romero. Jugó. Se equivocó. Pelota sobre la izquierda. Cerca el banderín. Va al rechazo de Romero. Saque de costado para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerro Porteño en condición de visitante se jugó la visera, cancha nacional, ganó finalmente Cerro 2-0 Guaraní. Ingresa a www.apostar.l, apostar a ganar, lo cambia todo. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Quinton, ya comer, respaldo total. Saque de costado sobre la izquierda para Ameliano. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Aún no sos asegurado. Ingresar a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El martes juega Cerro la Copa, visita Cristal. Cerro ganó acá en el torneo doméstico. Le ganó por 2-0 a Guaraní, mientras que Cristal goleó el rival de Cerro, próxima fecha 4-1 al Ayacucho, lo que tiene que ver con el torneo peruano. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llévate ya la moto Mami de Bristol, más blanchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué le pasa, Juan Gabriel? Está muy tarjetero, Víctor, Está tarjetero, está exigente, está que le habla a los jugadores. No le gusta nada el día de hoy a Juan Gabriel Benítez. Está 100% fútbol paraguayo en el arbitraje y no está colaborando nada con el espectáculo. De por sí el partido no es bueno, más aún con tanta pausa que se da por decisiones arbitrales. Por el rival de Guaraní, Independiente, el rojo de Avellaneda, juega contra Independiente de Rivadavia mañana en los playoffs del torneo argentino. Y el partido va a arrancar 15:30, recordando que Guaraní cayó frente a Cerro por 2-0. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. En el Razo Super Mayorista, Mercado de San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Hasta el 15 de mayo, 60% de descuento en productos de cuidado personal, 55% en dermo, 50% en perfumería y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Con Juan, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litros, te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguros Chaco. Tiro libre para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Gol. De Recoleta, Héctor López aparece sobre zona derecha, todo arranca en el sector izquierdo en Recoleta, la pelota larga, el centro le queda y se balona Héctor López, define
al medio de la portería de Miguel Martínez. Sobre la izquierda todo nace con Ferreira. La devolución a López, a Matías, levantó, no pudo el portero, el rebote. Le queda al otro López a Héctor y define por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza. La visita Recoleta le está ganando a Meliano por 1-0. El hombre clave en esta jugada fue Matías López. ¿Por qué digo esto? Porque primeramente se libera en zona centralizada, recibe el pase, abre a la izquierda e inmediatamente pica al vacío como para que profundicen otra vez con él. Ahí ya queda solo, queda como para meter el centro. Lucas González atropella, en el rebote choca con Miguel Martínez, el arco queda desprotegido y solamente la tuvo que empujar al fondo de la portería Héctor López. Festeja este tanto, se abre el marcador en medio de un partido desordenado, saca provecho Recoleta, que está ganando 1-0 en Villeta. Momento del gol. 30 minutos, primera etapa. Recoleta gana por 1-0. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En mayo, comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento y de regalo un kit asador premium. Cubo Tire, mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Se recupera lentamente. Hay que ver si continúa el arquero, Víctor Martínez. Es que fue durísimo el choque y se golpeó justo en el muslo, en esa zona sensible que cuesta recuperar después de un impacto fuerte. Aquí no hay falta, me parece que no hay lugar para el reclamo, porque define Lucas González a Chica Martínez y por acción del juego ellos terminan chocando. El arquero queda caído y ya con el arco vacío define Héctor López. Para mi criterio, ni una posibilidad de cobrar falta, el golpe fue duro, por las dudas se mueve Junior Balbuena, el golero suplente de Sportivo Ameliano. Muy bien, sigue la sanidad del arquero ameliano. Héctor López acaba de marcar su primer tanto en primera división. Tiene 19 años, juega en Recoleta desde el 2023. Muy bien, correcto. Será tiro libre. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Doritos, 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Un saludo para todos que están sintonizando la radio a través de X. A través de X de Monumental, más de 4.000 personas conectadas a este partido. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sí, señor. Gana Recoleta por 1-0, Juan. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En Nice, cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben. Nice, especialistas en tecnología. Veo dos fallas del fondo de Ameliano en esta situación. Primero, en la zona media, porque hace el pique Matías López y nadie lo sigue como para que él no reciba tan cómodo la pelota. Y después otra vez el mismo jugador se suelta y nadie sale a taponar el centro que mete el propio jugador. Y después ya es apelar a una cuestión fortuita, apelar a que el rival no sea efectivo, porque una vez que queda González frente al arquero, tiene la primera oportunidad, responde Martínez, y después ya era inevitable que caiga la portería, atendiendo que Héctor López quedó solito y con la valla a disposición como para poder definir. Imagino la frustración en la banca de Humberto García, porque era un partido en el cual no había pasado mucho, no había indicios de que Recoleta pase al frente rápidamente y se encuentra con esta situación cuesta arriba, 1-0 abajo sobre 34 del primer tiempo. Sí, señor, cerca de los 35, pelota al medio, repito, Recoleta gana y busca el segundo, cuidado con esta. A ver, González movió, se mete, Ferreira rápido, va a colocar el centro, amagó, se le fue la pelota al arquero, marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Diego Iván. Recoleta le gana a Meliano por 1-0. Y su seguro Chaco. La pelota
pelota para el fondo, sale Falcón, el portero del Canario. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el portero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Red de San Justo Hierros. Golpe de cabeza de Pires, pero finalmente se desvía esa pelota. Diego El Mudo Valdés, saque de costado sobre la izquierda. Sector defensivo, pertenece a Recoleta. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alta pita Juan Gabriel, tiro libre. Epa, cuidado. Clever Ferreira comete falta, Víctor. Así es, el antebrazo a la altura de la nuca de Brian Ferreira. Aquí es falta de Clever. Y si es coherente con su decisión anterior, tiene que amonestar. Para mí no es para tanto, pero por una más leve le sacó amarilla a Lucas Romero. Y esta sí fue con intención hasta de golpear, diría yo, porque pone el antebrazo para marcar presencia y se lo lleva puesto al hombre de Recoleta. No hay tarjeta. Esto es tarjeta realmente. Y esto es más tarjeta que la que recibió Romero. La de Romero fue leve, ni siquiera se da cuenta dónde estaba el jugador porque estaba de espaldas, estira el brazo y lo golpea en el pecho y quitó amarilla. Esta, Clever, va con el brazo adelante, me parece hasta a propósito, lo termina llevando puesto, era de tarjeta, pero bueno, ahí es donde a veces no entendemos por qué a veces sí, por qué a veces no, con un mismo árbitro y encima en un mismo partido. Cosa que vos decís, por ejemplo, Clever Ferreira, y parece que es un jugador brasileño, ¿verdad que sí? Sí, Clever tenés Ferreira, razón. Es así. Parece un jugador brasileño. Bueno, el partido está 1-0 a favor de Recoleta. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Si se mantiene este resultado, puede ser la primera derrota de Humberto García como técnico de Ameliano. En su debut le había ganado 4-1 a 2 de mayo, luego empató 0-0 con Libertad y en la fecha pasada le ganó por 1-0 a Nacional. Correcto, Darío, pelota al fondo, tiro libre para Ameliano. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Con 2 goles de Araujo, Cerro le ganó 2-0 Guaraní. Con Tokio te queremos ver grande Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota al centro se desvió. Puede empatar o no Ameliano. No pudo Samudio. Cañó para el rechazo de Núñez. Pelota al medio. Insista Ameliano. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. Hay un hombre caído en Ameliano. Creo que es Salazar, Víctor. ¿Es así o no? Es Salazar. Recibió un pisotón, pero tarde. Siguió corriendo después de la banca. Más o menos le indicaron que se tire. Ya seguía con la posesión Ameliano. No había forma de retroceder hasta la infracción de Salazar. Humberto García está muy activo, Víctor, el técnico. Así es, está enojado, se nota que no le gusta lo que está viendo de su equipo. Y ya la vez pasada no le gustó ante Nacional, solo que ganó, eso disimula un poquito la situación. Hoy no está encontrando la fórmula Ameliano. Creo que vamos a ver otra tarjeta por la jugada contra Víctor Salazar, que insisto, se dejó correr. Y ahora Brian Ferreira es el que recibe la amarilla. Contigo, Juan. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Ibar y maximizarlo con los mejores accesorios en Ibar. Lo que la fábrica no te dio. En Electroband aprovecha y no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000 Electroband, mejorando tu calidad de vida. El partido está 1-0 a favor de Recoleta. La suerte te está llamando, miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Muy bien, minuto 39. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué pasa? Nada que discutir aquí con la amarilla. Le pisó de lleno. El empeine pleno. En este caso, la taquilla apoyada sobre el empeine pleno. Así que bien ganada la amarilla. Solo que tardó un poquito en cobrar la falta porque, insisto, era ley de ventaja para Emiliano. La pelota centro de Samudio, rechazo largo, cerca de minuto 40, Juan. Materiales para la construcción, Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. El partido en la fortaleza el partido
partido está 1-0 a favor de Recoleta. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. En la fortaleza del Piquisiré. Sí, señores, así Germán, correcto Germán. Cafa, nuestro compañero, pelota para el fondo. Gana Recoleta por 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Mantén tu Sanyang KGM siempre en marcha. Con repuestos originales y el respaldo de Automotor. Pedidos al 021-729-7878. Con Juan Silva marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros te indica Diego Iván. El Canario gana por 1-0. Y su seguros Chaco. ¿Cuántos puntos va sumando si se mantiene así Recoleta en la tabla, Darío? Puntaje casi, no perfecto, pero está por encima de la media Recoleta, ¿es así o no? Con este resultado llega a 24 puntos, alcanza a Trinidense. Está sexto con este resultado Recoleta. Por eso justito está en el medio, pelota por el fondo, sale la vía azulada. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación, elegí pechuga de Pechugón. La pelota al fondo, vamos a ver, golpe de cabeza. Marca Baez, pelota suavecita sobre mitad del terreno. La va buscando Bogado, tiene Bogado para Emiliano, pone la pauchita Bogado. Bogado movió, soltó el pase bueno. Entregó para Iván, se mete Valdés, la pelota de Iván. La viene buscando Iván. A ver, amagó, bailoteó, puso la diagonal, juega bien, está el empate o no. Remate de Sarkis y el arquero Falcón. Falcón desvió el tiro de esquina, Víctor. Qué tapadón de Gonzalo Falcón, porque era el último recurso que le quedaba, posicionar de esa manera el cuerpo y lograr evitar que Sarkis defina al segundo palo. Encima apuntó bien Sarkis, cara interna del botín izquierdo, buscando pegadita al palo esa pelota. Gran tapada de Falcón. Todo se inicia y no quiero dejar de reconocer una gran jugada de Iván Valdés, que elude para un lado, da el pase solito para Sarkis, que estaba en esa posición. Se lo perdió a Emiliano, pero hay un gran responsable que es Gonzalo Falcón. La pelota sobre la derecha, otra vez Emiliano ataca buscando el empate, golpe de cabeza, no, y otra vez magnífico, tremendo. Tremendo lo de Falcón, saca la pelota de gol Víctor Villalba. Dos seguidas, dos grandes intervenciones que hacen que Recoleta siga al frente, porque cabeceó prácticamente abajo del arco el Mudo Valdés y estando sobre la raya pone la mano fuerte, la mano derecha a Falcón, otra vez le quita el grito de gol a Emiliano. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro largo, el cabezazo de Romero, juega sobre la izquierda, ataca a Emiliano, quiere empatar a Emiliano. A ver, lo tiene Zamudio. Zamudio jugó por el fondo, baja bien, está dejando para el jugador Servién, levantó zona derecha, la pelota en esa zona del campo de juego. Está amagando, se mete bien en esa zona Clever Ferreira. Epa, cuidado. Lo toca, cae Clever, no pasó nada. Balón sobre la izquierda, tiene Recoleta, sale del fondo. Recoleta estaría volviendo a ganar después de 2 derrotas y un empate. Había caído 3-0 ante Guaraní, 3-1 ante Cerro Porteño y 1-1 el empate con Nacional. Correcto, Darío, cerca del minuto 44 en la etapa final de este primer tiempo. En Bancop te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. A tasa desde el 7,9%. Bancop crece desde la raíz. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet 1 litro, fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteo. Recoleta gana por 1-0. Shell baja el precio de sus combustibles. 300 guaraníes menos por litro en todas las estaciones de la red Shell País. Recor Electric presenta cables Indus Cabos. La línea de conductores eléctricos de alta calidad Indus Cabos representa y distribuye Recor Electric Saica. Con Arturo, con Ricardo, con Germán Tingler, la victoria de Cerro le ganó de visitante 2-0 Guaraní. Así como el Albirroja deja todo en la cancha, Chortevip deja su sello en cada corte. Chortevip, sponsor oficial del Albirroja. Campeones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Señoras y señores, tiro de portería corresponde a Emiliano de a poquito. Llega en la parte final de este primer tiempo, cerca al minuto 45. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. La familia de multivitamínicos más completa. Recuperar la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal. Calidad Papasa. Se quitan los 45. Acompañar a las Albirroja San Paulo con Solimar Turismo. Entrega de 300.000 guaraníes y ya viajas. Y llámanos al 0985-363-544. Solimar Turismo. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro para vos en Panal Seguro.
panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Termina Víctor la primera parte. Así es, pero mejoró Emiliano. Tuvo 2 situaciones seguidas. Está rondando la portería rival, dirá Humberto García. Justo que el equipo levanta, se está terminando el primer tiempo. Eso sí, se despertó un poquito tarde el Sportivo Emiliano en esta primera parte del encuentro. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petrochaco, precio calidad litro 6 indica Diego Iván. Recoleta gana 1-0. Y su seguros Chaco. El gol de Recoleta lo hizo Héctor López. Afíliate a la Caja Mutual para aportes de 140.000 para tu practicidad. Ingresa a cmc.org.py y presiona afiliaciones online Caja Mutual. Marcamos, no, perdón, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. 4 minutos más a este primer tiempo, Víctor. Así es, hasta el minuto 49. Muy bien, la pelota sobre la derecha, avanza Recoleta y peligro tiene González, levantó, tiró, marca Báez, pelota sobre la izquierda. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Calidad de lo que estás buscando. Todo arranca con el combustible. Lo recibimos, lo analizamos en el laboratorio y lo llevamos a todo el país. Copetrol, vamos. Estamos con 4.400 personas conectadas a través de X, a través de Monumental. 4.400 personas, muchísimas gracias por esa gran sintonía. Automóvil Supli está de aniversario, 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Esto es fútbol a lo grande a través de Monumental. La pelota por el fondo, Recoleta gana por 1-0. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Sanizar, 36 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Termina la primera parte. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de pinos, templados, TPH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Golpe de cabeza, pelota al fondo tiene Juan. La pelota viene buscando esa pelota Diego Albudo, vale de Cosovecita, pelota para Abogado. Abogado clavó, esa pelota está entregando a la zona izquierda. A ver, lo tiene Servián. Servián de zurda, mandó, tiró, pelota por elevación. Vino la marca en esa zona de Iván. Pelota se fue Ferreira finalmente. Insiste, Clever movió, jugó, soltó. Jugó para Abogado, le puede pegar a la pelota. Giovanni pone la pausita. Gira con ese balón, sale Emiliano. A ver qué hace Abogado, juega para Clever. La pelota de Ferreira levantó, lo hace rebotar a Ferreira. Saque de costado para Emiliano. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electroparex a 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comecipar para personas interesadas de los 7 años de edad. Bases y condiciones en comecipar.com.py. Ya termina primer tiempo, Juan. Unisal, sede central España 330, Santarín, sin filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Grapegua y Pilar. Unisal. La pelota para el fondo, largo, el fondo será tiro de portería para la azulada. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional Lupiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ya se viene el comentario entre el tiempo de Víctor. Pelota larga cerca del banderín. Saque de costado para Emiliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ya termina primer tiempo. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. La pelota dentro del área, va el rechazo. Viene buscando esa pelota. Romero dejó su mesita. Pelota al fondo. A ver, viene buscando Servián. Pone su arquero. La pelota para el fondo. Mucho más atrás para Martínez. Le va a pegar Miguel. Le pegó, tiró. Señores, hasta acá, dijo el árbitro. Termina primer tiempo. Hasta acá, indicó Juan Gabriel. Recoleta la visita. Le gana Emiliano por 1-0 la Fortaleza. Relató Diego Iván. Quedamos con Víctor en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasgar. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. En un partido con mucho desorden, pocas situaciones claras, el que está sacando provecho es Recoleta.
Sobre el final se empezó a animar a Ameliano, pero antes de eso el partido estaba estancado, era poco probable que tengamos situaciones permanentes frente a las porterías, y en la que aprovechó un jugador para desprenderse del resto. Me refiero a Matías López, con lo que describíamos durante el partido. Primero en la mitad de la cancha se mostró, fue opción de pase, después picó al vacío, metió al centro, gol de Recoleta en el rebote que quedó en los pies de Héctor López. Pero después no pasó mucho, después fue un partido de pelota dividida, corte aquí, corte allá, situaciones de tarjeta, 4 amonestados. Uno piensa, 4 amonestados en 45 minutos, ¿se pegaron de lo lindo o fue un partido con muchas disputas? No, nada que ver, en realidad el partido no levantó ritmo, pero el árbitro estuvo bastante puntilloso y bastante exagerado a mi criterio en algunas determinaciones. Recoleta está aprovechando, así como decíamos, hizo lo más importante, que es el gol, está ganando y con esa ventaja va a trabajar probablemente de otra manera el segundo tiempo, sin sobresaltos defensivos hasta los 40 más o menos. Ahí tuvo las dos más importantes el Sportivo Ameliano. Después un partido que lo fue llevando bien en el fondo, el cuadro hoy vestido de negro, con los experimentados Piri, Luis Cardoso, Juan Núñez y Blas Medina, que hoy está jugando de lateral derecho. Hasta incluso diría yo que ni Alejandro Silva hoy tuvo la necesidad de participar tanto como en otros partidos, porque él se sabe es el jugador que maneja los tiempos, el que le da jerarquía con su toque de distinción a la mitad de cancha de Recoleta, y hoy tampoco tocó mucho, no pesó su juego prácticamente, porque hablo de un partido en el cual casi no se ha percibido claridad. Del lado ameliano, una pieza siento que le falta, y ahí no es que lo ataque a Servián, porque hasta tengo que entender que está jugando incómodo, su posición natural es de mitad de cancha para adelante, por lo menos es lo que lo vimos jugar en primera división. Hoy ante la necesidad, porque no está Martinich, no está Pablo Aranda, que la vez pasada fue expulsado entrando a jugar en ese lugar, recurre Humberto García a la presencia de Servián, pero lo noté incómodo, casi sin, ¿cómo decirlo? Sin esa situación de pasar como opción siendo lateral izquierdo para atacar. Se nota que su objetivo principal está en que no le gane la espalda por ese lado, y probablemente el temor a fallar adelante hace que se quede sin cruzar la mitad de cancha. Y ahí es donde digo que siento que le falta una pieza, porque Luis Ortiz muchas veces ha sido picante por fuera, pero también ayudado por el lateral, porque a veces da la sensación y juega con eso para confundir al lateral derecho rival, juega con esa posibilidad de pasarle la pelota en profundidad a quien lo acompañe, y hoy tiene uno menos porque Servián prácticamente no pasa, y es tratar de encarar o jugar para atrás en el caso de Ortiz, y no se ha sentido ese juego ofensivo del escurridizo volante por fuera que tiene el Sportivo Ameliano. Las situaciones más importantes fueron con pelotas aéreas de Ameliano, en una que empujó Elías Sarkis, quiso empujarla con el pecho medio incómodo, salvó sobre la línea Falcón, y otra sí de situación de juego individual con Iván Valdés encarando, pase para Sarkis, postura para definir al segundo palo bien pegada al poste, atajó bastante bien Gonzalo Falcón, fue una gran intervención del golero uruguayo que evitó que llegue el empate del Sportivo Ameliano. Posibilidades de cambio mirando las bancas, me parece que en algún momento Humberto García, si esto no mejora, va a recurrir al juego directo. Allí tiene a Will, a Barja como opciones para jugar pelota aérea, o Aarón Páez también, que tiene una buena estatura, si es que recurre a esa posibilidad en algún momento, o si no, si va a seguir intentando por los costados, que hoy no pesaron, dicho sea de paso, Sergio Fretes podría ser una alternativa interesante para Humberto García. Recoleta creo que no tiene necesidad de cambiar, necesita un poco más de juego ofensivo probablemente, pero mientras esté ganando 1-0 y no se complica atrás, lo ofensivo probablemente pasará a segundo plano. Tenemos que recordar el gol de Héctor López. La única emoción del partido, no pasaba absolutamente nada en los 29 minutos previos hasta que llegó esta situación. Costado izquierdo, centro de Matías López, Lucas González empuja, choca con Miguel Martínez, arco desprotegido. Héctor López la toca con derecha y pasa a gritar el 1-0 de Recoleta, que así lo narraba Diego Iván Rubín para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Recoleta, Héctor López aparece sobre zona derecha, todo arranca en el sector izquierdo, en Recoleta, la pelota larga, el centro le queda y se balona Héctor López.
define al medio de la portería de Miguel Martínez. Sobre la izquierda todo nace con Ferreira. La devolución a López, a Matías, levantó, no pudo el portero, el rebote, le queda al otro López a Héctor y define por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza, la visita Recoleta le está ganando a Meliano por 1-0. Así el tanto que de momento le está dando los 3 puntos a Recoleta en su visita a Villeta. Sobre el arbitraje, y la verdad que no me gustó tanto lo de Juan Gabriel Benítez porque en un momento cortó mucho las acciones, quitó varias tarjetas. No es el mismo nivel de arbitraje que vemos cuando él u otros compatriotas salen a cobrar en Libertadores o eliminatorias. A mí me gustaría que eso mismo se traslade al torneo paraguayo porque eso colaboraría propiamente con el espectáculo. De por sí era un partido no bueno y eso hacía que se frene mucho más el ritmo en estos primeros 45 minutos en la ciudad de Villeta. Quedó pendiente escuchar lo de Francisco Arce, así que es un buen momento como para escuchar a Chiqui en el trabajo de Germán Tilner. Decepcionante presentación de Guaraní que me parece se baja definitivamente de la lucha por el título tras perder hoy oficiando de local en cancha de Nacional 2-0 ante Cerro Porteño. Así que vamos a escuchar a Francisco Arce, técnico de Guaraní, en la conferencia post partido en Barrio Obrero, y luego venimos para el segundo tiempo del partido en el cual Recoleta está ganando 1-0 parcialmente ante Ameliano. Lo escuchamos a Chiqui. Sorprendido no, yo creo que pagamos el precio del partido en la altura. Hablamos mucho sobre eso post partido, los días siguientes que fueron pocos para intentar evitar, hicimos de todo para evitar ese efecto rebote. Los primeros 30 minutos realmente estuvimos muy condicionados, muy bajos en las reacciones, en la parte física del cansancio en sí. Solo creo que entramos en partido a partir de, lastimosamente, los 2 goles de ellos, que se aprovecharon muy bien esos momentos que encontraron espacio y nosotros no conseguíamos estar al mismo nivel de siempre. Profe, sin duda, así como está diciendo, el tema de que pasó factura varios partidos seguidos, el tema de altura en los últimos. ¿Cómo está el tema de Martín Rodríguez, que fue realmente una sorpresa para nosotros porque estaba calentando, luego ya salía Marcos Jiménez titular, y Dani Pérez, que también en un momento del partido salió, creo que por una lesión también, profe? ¿Cómo están ellos? Especialmente lo de Martín, si podría llegar o no, según su experiencia. Pienso que lo de Martín es más probable porque justamente para no que ocurra algo peor o más grave lo paramos y arrancamos con Marcos. Lo de Dani me parece que sí es más preocupante, puede llegar a ser una lesión y capaz lo deje fuera del partido del jueves. Y yo creo que veníamos muy bien con administrando los días, los tiempos, las formas de juego para todos los partidos con la seguidilla, con muy pocos lesionados. Lo de Luis, gracias a Dios, Martínez no fue muy grave y seguramente en una semana o 10 días más lo vamos a tener de vuelta. Y ahora nos queda recuperar, reposar, descansar y poner al mejor equipo el jueves. ¿Cuál fue el motivo por qué usted lo puso a Bruno Villatares desde el inicio y cuál cree usted que fue el motivo principal de su salida tan temprana en este partido? Lo pusimos porque él juega en la misma posición que Luis Martínez y Luis Martínez se lesionó y era una de las opciones a utilizar, como ya habíamos hecho en el partido anterior en Potosí, y lo cambiamos porque lo vimos muy sentido, muy afectado en la parte física. Hasta hablamos con él después en el entretiempo si había sentido algún síntoma diferente. Obviamente a él se le notó más, pero casi todo el equipo, así como dije en la primera respuesta, estuvo así los primeros 25-30 minutos. Y lo malo fue que Cerro nos golpeó ahí en ese momento, después no pudimos encontrar la forma de descontar para llegar cerca de igualar el marcador. Germán Tilner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Y cómo notó al plantel, al equipo en sí en el vestuario post partido? Porque, por ejemplo, el sector preferencial
Antes que reprobaciones escuchamos, por ejemplo, aplausos de aprobación, bien muchachos, entre comillas, entre otras cosas. Pero internamente, ¿cómo notó reciencito hace minutos después del partido, profe? Cansados, muy cansados, porque fuimos a buscar igual y tuvimos acercamientos, no tantas chances. Ellos se cerraron bien, defendieron bien. Cambiamos a lo que más estaban afectados en ese sentido. Imagino que la gente se habrá dado cuenta del esfuerzo que hizo el equipo, por eso es lo que decís. No teníamos otra alternativa porque era medio loco cambiar a todos o cambiar a muchos para jugar un partido como el de hoy. Ya teniendo más días para el siguiente partido, para recuperar, que es el que vamos a jugar por Sudamericana. Perdimos lastimosamente, podía haber sido peor en el sentido de ya nos preocupamos en algún momento en la parte física de alguna lesión extra por el esfuerzo que estaban haciendo. Perdimos a uno posiblemente con esta cuestión de Dani, pero vamos a buscar hacer de todo para recuperarnos, que es lo que más nos va a ocupar a partir de ahora para llegar con fuerza a buscar la clasificación el jueves. En esa protesta por la expulsión del técnico rival, ¿cuáles fueron de repente las recriminaciones en cuanto al técnico rival? ¿Te parece que de repente hubo mucha concesión en relación a la permisividad de que cruzara el medio campo y no bordeara el campo de juego? Y está mal eso, me parece, ¿verdad? Porque al final se pasan la pelota el cuarto con el línea, con el oficial del partido. Normalmente que salga por el costado, ¿verdad? Al final quemó más tiempo, qué sé yo, lo que fuera. Pero solo eso, le reclamamos solo eso. Francisco, ¿cómo estás? Por aquí Andrés Noguera para RCC. ¿Crees que esos 2 goles rápidos de Cerro Porteño antes de los 20 minutos cambió los planes que tenía usted de este partido? Y bueno, y la reacción también que tuvo el equipo en un partido clave que era no solo por el rival, sino también por la instancia en la que está peleando Guaraní por el título. Sinceramente, desde nuestro lugar, yo me preocupé más por la salud de los muchachos porque rápido nos dimos cuenta. Esperábamos que eso pudiera ocurrir, por ejemplo, después de un sobreesfuerzo al final del partido, pero entramos totalmente groggy, ¿verdad? Medio sonsos así en los movimientos y ellos aprovecharon muy bien. No era normal, no es parte de un mal rendimiento y sí de parece que un ahogo prácticamente colectivo, y por eso consultamos mucho qué efectos secundarios tuvo en pierna, en pecho, cabeza y demás, que a veces uno siente después de bajar. Así lo pasa también a lo de la altura, que cuando bajan y después suben a jugar, pero no teníamos opción a no poner lo que pensábamos. Revisamos obviamente mucho dentro de lo que tenemos en el club para poder consultando, hablando y buscando sinceridad por parte de los jugadores para poner al mejor equipo. Y perdimos, pero perdimos intentando al menos con rebeldía buscar descontar y llegar al empate, pero nos ganaron bien porque hicieron su trabajo. La gente fresca que ellos pusieron, creo que se comportaron bien en ese sentido y aprovecharon los espacios que dimos nosotros. Así escuchábamos el análisis de Francisco Arce, el técnico de Guaraní, tras la derrota del Legendario en cancha de Nacional. Esperando el retorno de los protagonistas, tenemos un minuto para ir hasta Darío Colmán, Juan Silva, y ya se viene el segundo tiempo en Villeta, está ganando Recoleta 1-0. Les recordamos cómo se va a disputar la semana copera con los equipos paraguayos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Por la Libertadores, el martes 21:30, Sporting Cristal va a recibir a Cerro Porteño con arbitraje de Facundo Tello. El miércoles a las 19, Peñarol recibe a Olimpia con arbitraje de Wilmar Roldán. Y también el miércoles 21:30, Sao Paulo será local ante el Guma, ante Libertad, con arbitraje de Carlos Bentancur. Esto por la Copa Libertadores. Correcto, muy bien, gracias Darío. Señoras y señores, el árbitro va a autorizar, veremos si hay cambios o no para este segundo tiempo. Juan Gabriel va a autorizar, recordando que Recoleta está ganando el partido a Meliano por 1-0, Juan.
Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Esperando la orden del cuarto árbitro. Ahí está el árbitro Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, arranca la etapa final. Relata Diego Iván. Veremos el cambio en este segundo tiempo, Víctor. De movida me parece que no. Por lo menos en este arranque están los mismos protagonistas. Sí tiene que haber un cambio de actitud, principalmente de Ameliano. Y espero un poquito más de juego, un segundo tiempo más vistoso con respecto a la primera parte. Muy bien, la pelota larga por arriba, por elevación, golpe de cabeza, la pelota para el fondo, viene buscando en esa zona Cardoso. Dejó suavecita, marca, tirándose bien para Ameliano. Arriba sobre mitad del terreno, va por el piso, cae mal Juan Núñez. El árbitro ahora tiene que parar el juego, Víctor. Chocaron después del salto, pasa que Elías Sarkis saltó primero, no llegó a la pelota y prácticamente se trepó encima Juan Núñez, y Juan Núñez termina cayendo por esa situación, primero golpeando a Sarkis y después golpeándose mal en el impacto contra el césped. Esto se le llama el famoso caballito. Y sí, exactamente. ¿Verdad? Pero es un caballito accidental porque Sarkis no quiso hacer eso, sino que al moverlo el jugador de Recoleta para atrás lo termina llevando por encima al jugador de Recoleta. Por eso bien que no se haya sancionado falta, sino un choque por acción del juego. Muy bien, señoras y señores, el fútbol está demorado por ahora en la Fortaleza. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Isidro Pita volvió a marcar para Bragantino sobre la hora, esta vez para el empate 1-1 como visitante ante Gremio. Bueno, hay que ver, ahí está la asistencia, la sanidad, que Juan Núñez es enorme, ¿eh? Enorme Juan Núñez, ahí está el que pitando poquito, se recupera. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad de ciencia y cultura. Llévate ya la Motomami de Bristol, más planchita de regalo. Comprando la Buller Cup Rayo en cuotas de 269.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Olimpia General Caballero a las 5 de la tarde. Arbitraje de David Ojeda, Alvaro, Ulises Meneses y de fondo Luqueño Libertad. Si Libertad le gana a Luqueño, va sumando muchos puntos más, sacando más distancia a Guaraní. En Itagua 19:30, Carlos Paul Benítez el árbitro. El comentario de Víctor Villalbar, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Dilasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Cerca el banderín, saque de costado a la derecha, pertenece a Ameliano. Con Tokio te queremos ver grande el de Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque. Próbalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota dentro del área. Golpe de cabeza. No pudo Zamudio. Va la marca. Tiene Piris. Pelota al medio. Insiste. Ameliano quiere empatar el partido. El balón por el medio. Le puede pegar Servián. A ver, Servián se posicionó. Le pegó. Fuerte disparo. Víctor Villalba. Primer intento de Servián en el partido y debe ser una de las pocas veces que pasó la línea de la mitad de cancha. Se nota que Humberto le habló en el vestuario como para no sacarlo y que se anime a pasar un poquito más. Buen intento, la pelota a cualquier parte, pero algo distinto de parte de Alex Servián como para poder seguir en el partido y empezar a ser una opción ofensiva, ya que Ameliano lo necesita. La pelota al medio para Ortiz, está dejando bien pelota sobre zona izquierda para Iván Valdés otra vez para Ortiz, el chiquitín, va al buscapié, la marca de Núñez, pelota en la zona derecha, viene buscando a Luis Cardoso, levantó Luis, pelota en el aire, va para el fondo, vino el rebote del jugador Clemer Ferreira, entregó, movió para Abogado, toca la vía azulada esa pelota. En el Ahorrazo compra más y pega menos, productos de calidad al por mayor y ofertas en Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Señoras y señores, saque de costado sobre la derecha. Vamos a ver qué dice el juez. Pertenece finalmente para Recoleta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.ar.
www.villetasonaresidencial.com.py. En Villeta, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. A ver, se mete Iván Valdés, pisó la pelota, levanta la cabeza, que entregó sobre la zurda. Ahora lo tiene bien Ortiz, levantó el centro, golpe de cabeza, rechazo de Luca. Viene buscando por el medio. Y está corriendo Ferreira, se manda arriba para el Canario, puso bien el balón por mitad de terreno para González. Viene buscando su pelota Luca González. No vio sobre la izquierda. A ver, insiste bien, cuidado con esta. Puede empatar o no, ¿qué digo? Puede pasar a ganar, marcando la diferencia Recoleta, ¿no? A ver, insiste, Alejandro Silva jugó, dejó para González, Alejandro se metió, cayó. ¿Qué pasó, Víctor, con Alejandro Silva? Y quiso llevarse la pelota Alejandro Silva ante la presencia de Víctor Salazar. Se impuso el hombre de Ameliano Salazar y cayó Alejandro Silva. Cayó porque en realidad se dio un forcejeo por la pelota, no precisamente porque hubo falta. Fue un buen intento de Recoleta que lo borró, en este caso Salazar, evitando que llegue Silva. A ver, remata el arco de Iván, qué golazo, gol, 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 gol. Sportivo Ameliano. Iván Valdés se metió dentro del área. Excelente el disparo de Iván Valdés. La pelota al poste izquierdo y adentro. Empató nomás. En la Fortaleza empata Iván. Iván Valdés. Todo arranca con el chiquitito Ortiz. Todo arrancó con el chiquitito Ortiz, que se metió con fuerza. La asistencia de Sarqui. Puño adentro, qué excelente el disparo. Él es zurdo, pero con la derecha. Qué bien le pegó a Iván. Y empató nomás la vía azulada. ¿Sabe cómo está la cosa? En la Fortaleza. Ameliano 1, Recoleta 1. Monumental. Y esto era necesario en Ameliano, que aparezca más Luis Ortiz, porque su presencia y su velocidad estiran la marca de 3 jugadores y ahí se desacomoda Recoleta. Pase al medio, Sarqui de espalda, toca a la altura de la media luna, no había nadie de Recoleta en esa zona, por eso con absoluta libertad. Cómodo define Iván Valdés. Palo y adentro lo deja parado a Falcón. Linda ejecución, lindo gol y buen arranque de segundo tiempo. Lo empata Ameliano. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Señoras y señores, tiro de esquina para Recoleta. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1 en la Fortaleza. En mayo, comprando 4 cubiertas Kumo, tenés 20% de descuento y te regalo un kit asador premium Kumo Time. Mejor en todos los caminos y también en la parrilla. Sin Lays no hay partido. Aprovecha la promo de Lays Doritos 150 gramos a 17.900 guaraníes. Promo hasta el 31 de mayo o hasta agotar stock. La pelota al centro, rechazo. Pelota sobre punta, sur, San Ameliano del fondo. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. Ahora parece que quieren jugar al fútbol, Víctor. Ahora sí me gusta el partido porque evolucionó Ameliano y aparte la motivación del gol lo llevará a eso. Y porque Recoleta inmediatamente después del tanto de Valdés tuvo una clarísima. Brian Ferreira definió mal o fue generoso más de la cuenta. Quiso hacer un pase al medio cuando claramente podía disparar de forma directa a la portería. Va ganando vivacidad el partido, eso hace bien, así que el resultado incierto en Villeta. La pelota para Sarqui, levanta el centro, tiró Sarqui, seguro Falcón. El comentario de Víctor Villalba en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol y Lasca, nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. 1-1 la Fortaleza. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. 1-1 en la Fortaleza. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En CEI cada compra es un golazo. Celulares, televisores y mucho más. Cuando se trata de tecnología, busca a los que saben.
saben, Licey, especialistas en tecnología. La pelota larga para el fondo. 1-1 la Fortaleza. Con este tanto, Iván Valdés llega a 3 tantos en este campeonato de apertura. Iguala a Luis Ortiz y a Cristiano Campos como máximos anotadores de Ameliano en el campeonato. Correcto, Darío. Le pegó Ferreira cerca del pote izquierdo. Tiro de portería. Olvídate de los metales oxidados. Aplica convertidor y déjalos como nuevo. Asesórate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, blanchuelas y más. Acceso sur casi perfecto. Socorro Ñembé. Vintas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. Repito, ahora tenemos en X, a través de Monumental X Twitter, 5.147 personas conectadas. 5.147 personas conectadas. Muchísimas gracias por esa inmensa sintonía. Esto es Fútbol a lo Grande por Radio Monumental. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad, litro, aceite, indica Diego Iván. Señoras y señores, 1-1. Y su seguros Chaco. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos. Olimpia, General Caballero a las 5 de la